Hola, pues bienvenidos a esta segunda clase del curso de teoría de la computación. Eh, Creo que ayer les anuncié que hoy vamos a hablar ya de lenguajes y autómatas, ¿no? Incluso ayer dije que íbamos a hablar ayer mismo de autómatas, pero pues ya ven cómo nos extendimos un poco con la parte de modelos, y entonces quisiera, quisiera continuar un poquito por ahí, porque hay unas cuantas cosas que quisiera decir todavía. Breves. Y además, sí, vamos a abordar el problema del paro, del que hablamos muy brevemente ayer por iniciativa de un compañero de ustedes, que decía, aquel que se llama Einstein's Problem, o algo parecido, yo no sé alemán, ¿no? Y sí, había dicho yo que era justo muy vistoso y que a lo mejor podíamos hablar de eso pronto, y sí, vamos a hacer eso. Vamos a hablar un poquito más de modelos y vamos a concretar, ver cómo se concreta eso específicamente en el problema del paro, que es un problema central a la teoría de la computación, a la teoría de la indecibilidad, uh, y vamos a ver cómo se aterrizan ahí un montón de conceptos de que hemos estado hablando. ¿Alguien me habla? Randy, Manuel, micrófonos abiertos. ¿Algo se rompió? Yo creo que lo que conviene es que apaguen sus micrófonos y cuando quieran comentar que lo prendan, ¿no? Porque si no entran muchos ruidos. Randy, Manuel. Ok. Bueno, sí, pues bienvenidos entonces. Ya tenemos aquí 25 conectados, están la mayoría, y vamos a empezar, entonces. Eh, Modelos, ¿no? Hablamos mucho de modelos. Quiero decir un par de cosas más. Vamos a empezar. Hagan de cuenta que la realidad existe, ¿no? Vamos a empezar a hablar de la realidad como si existiera y como si supiéramos qué es. En el fondo es un cohete. No sé si les quedó claro de la sesión pasada, las meditaciones metafísicas de Descartes, donde habla de esto de pienso y luego existo y demás. Y el asunto de la mente en la cubeta o cerebro en la cubeta, que no sé si googlearon, pero les puse un enlace ahí en la página de Facebook, ¿no? Pues es un cohete realmente es un cohete. ¿Qué es la realidad y qué no es la realidad? Y cómo sabemos si esto es más o menos como parece ser o no, pero eso es tema de otro curso, ¿no? De otro curso enteramente de filosofía, ¿no? Epistemología, etc. Entonces, a partir de ahora vamos a empezar a hablar de la realidad como si sí existiera y como si supiéramos qué es, ¿no? Entonces, si preguntamos mucho, vamos a pensar que la realidad es más o menos lo que parece ser, ¿no? Muchas veces no es así, ¿no? Ya saben, están las ilusiones ópticas y están la ilusión de solidez de las cosas, ¿no? Cuando en realidad es casi puro espacio vacío entre núcleos atómicos, ¿no? Hay orbitales electrónicos, pero es casi puro espacio vacío lo que hay ahí. Entonces la sensación de solidez, de continuidad, etcétera, pues es ilusorio. Pero no nos vamos a meter en eso, vamos a pensar que las cosas son más o menos como son. Y entonces les quiero platicar de un proceso en donde está el mundo real. El mundo real, cualquier cosa que eso signifique. Bueno, algo significará. Y de este lado está el mundo de las ideas, que decía Platón, el mundo de las ideas. En nuestro caso nos interesa el mundo matemático específicamente, porque, como les dije antes, la mayoría de los modelos que hace la ciencia son modelos matemáticos, ¿no? Entonces, específicamente, esto podría ser un modelo mental de alguien, ¿no? Un modelo del mundo, podría ser cualquiera de los modelos de los que hemos estado hablando, pero me interesa específicamente cuando se trata del modelo matemático, cuando se trata del proceso científico, y qué es lo que hace la ciencia con este modelo matemático, ¿no? Y cómo se dan una serie de operaciones ahí, ¿sale? Entonces, hay un primer paso en donde ahí está el mundo real, de alguna manera, y hacemos una abstracción de él, ¿no? Construimos un modelo de ese mundo, matemático o no, y a este proceso que convierte cosas de aquí para acá, que extrae cosas del mundo real hacia el mundo matemático, por ejemplo, en el caso de una computadora y el modelo de los autómatas o la máquina de Turing, etc. A este proceso se llama abstracción. Una abstracción es la construcción de un modelo, sea o no sea matemático. Y ahora sí, cuando el modelo es matemático, normalmente uno quiere hacer esta abstracción para a continuación hacer una deducción.
Vamos a escribirlo deducción. 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 No quiero ocupar mucho espacio porque no hay mucho, así que lo escribo ahí. Bueno, me gustó. Lo voy a escribir este lado mejor. Deducción. ¿No? Cuando uno hace un modelo matemático, pues tiene todas las herramientas de las matemáticas a tu disposición. Es lo bueno de los modelos matemáticos, ¿no? Las matemáticas son muchas, hay muchas matemáticas, se han venido acumulando en el conocimiento humano desde hace 2500 años, cuando los antiguos griegos empezaron a hacer geometría y demás, ¿no? Entonces las matemáticas son muchísimas. Si ustedes tienen un modelo matemático, inmediatamente pueden sacar un montón de conclusiones usando las matemáticas para ello. Todo enteramente dentro del lado del modelo. Una cosa es que eso funcione en el modelo, otra cosa es que funcione en la realidad, aguas, ¿eh? No es lo mismo, ¿verdad? Ya saben que el modelo y la realidad no son la misma cosa, ¿cierto? Entonces, pues, cuando haces este otro proceso, pues un proceso de deducción para el cual utilizas las herramientas matemáticas, el pensamiento matemático, etc. El proceso este de abstracción es el que es eminentemente científico. Este proceso es un proceso matemático, la deducción. Y este proceso es un proceso eminentemente científico. Es la ciencia. Yo, en mi opinión, las matemáticas no son ciencia. ¿Ok? Es una cosa hermosa, me encanta. La ciencia también me encanta, pero según yo las matemáticas simplemente no es una ciencia. Si lo fuera, es una ciencia muy diferente a todas las demás, porque es la única ciencia que no estudia nada del mundo real en sí mismo, ¿no? La ciencia es la que se encarga de ver objetos del mundo real, hacer una abstracción matemática y luego usar las matemáticas para eso, pero las matemáticas por sí solas solamente estudian objetos matemáticos, y no objetos del mundo real, sino objetos matemáticos, que no existen en el mundo real. Entonces, bueno, en caso de ser ciencia es una muy diferente. Cuando yo digo ciencia me refiero a las ciencias que no son matemáticas, ¿no? O sea, la física, la química, la biología, todas las demás. Entonces, este proceso de abstracción es un proceso eminentemente científico. La ciencia construye modelos, ¿cierto? Para entender la realidad, interpretarla, etc. Las matemáticas normalmente no. Las matemáticas normalmente no construyen modelos. La matemática opera con objetos matemáticos que son el objeto en sí. Las ciencias difícilmente trabajan con el objeto en sí, trabajan con modelos del objeto y ¿no? Cosas así. Pero las matemáticas, como sus objetos son formales, sí puede trabajar con el objeto en sí, porque ese es el que nos es accesible. Es un modelo, si quieren, pero es un modelo también, pero es un modelo de una idea, no un modelo de algo del mundo necesariamente. Cuando tiene aplicaciones a la física, pues es física. Y cuando tiene aplicaciones a la química, pues es química. Y cuando tiene aplicaciones a la computación, pues es computación, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi visión del mundo. No todo el mundo la comparte. No todos los científicos la comparten, no todos los matemáticos la comparten, pero es mi opinión. Entonces, este es un proceso eminentemente científico, este es un proceso eminentemente matemático, y después viene el regreso para acá, que es la interpretación. O sea, obtuviste resultados en tu mundo matemático, ¿qué significa eso en el mundo real? ¿No? ¿Qué significa eso en el mundo real? ¿Y cómo lo comparas? ¿Y qué conclusiones puedes obtener acerca de tus objetos del mundo real? ¿Sí? Entonces, este es como el proceso general que se usa una y otra vez en ciencia. Tienes una abstracción, tienes deducciones, tienes interpretaciones. ¿Qué tan bien funciona la cosa? ¿Funciona bien? Pues chido, ¿no? Continúas haciendo deducciones, continúas haciendo interpretaciones, y mientras siga funcionando, chido. Si de repente no funciona muy bien el modelo, quizá por nuevos descubrimientos empíricos recién hechos, pues a lo mejor hay que hacer una nueva, diferente abstracción para hacer nuevas deducciones y hacer nuevas interpretaciones, a ver si este nuevo modelo es mejor. Entonces, es el proceso de construcción de modelos en el caso de la ciencia, pienso. Y hay una cosa más que quiero decir acerca de los modelos antes de entrar propiamente en materia con las computadoras, ¿no? Con el problema del paro, que va a ser el tema del día de hoy, el problema del paro. Y si nos da tiempo un poquito al final, pues veremos algo de ya propiamente lenguajes y autómatas, ¿no? Entonces, lo siguiente que quiero decir es que uno no tiene un único modelo de cada cosa. En general uno tiene muchos modelos de cada cosa. Por ejemplo, el primer ejemplo que les di de modelo es un mapa, ¿no? Entonces, la Tierra es como redondita, ya eso lo establecimos la vez pasada, ¿no? La Tierra es redondita y pues si queremos tener un mapa, los mapas están los globos terráqueos, pero en general los mapas son planos, ¿no? Entonces, los mapas planos son útiles porque se pueden poner en la mesa, se pueden doblar, es muy cómodo, ¿no? El mapa terráqueo es estorboso. Entonces, un mapa plano, piensen en un mapa plano, pues, pero un mapa plano no puede
representar bien a toda la Tierra, porque la Tierra es redonda, ¿no? Los modelos son representaciones simplificadas de la realidad. Cuando ustedes agarran un mapa plano, están haciendo una simplificación y dicen, haz de cuenta que la Tierra es plana, ¿no? Como si fuéramos tierraplanistas, ¿no? Pero no nos lo creemos, es la diferencia. Simplemente es un supuesto que me permite trabajar con un mapa plano cómodamente, ¿no? Entonces, pero ¿dónde pongo ese mapa? Pues si me interesa México, pues está la Tierra y pongo el mapa centrado en México, ¿no? De esta manera, México está bien representado, más o menos, sus áreas, sus ángulos, todo está bien representado, más o menos, en un mapa plano, ¿cierto? Pero a medida que me alejo de ahí, de donde está México, pues comienza a ser importante la redondez de la Tierra, y ya para cuando llego a China, no importa cómo le haga en mi mapa plano, ya para cuando llego a China o a Groenlandia o algo, va a estar muy deformada la representación de esas partes de la Tierra en mi mapa, porque lo plano y lo redondo se alejan, ¿no? Entonces me interesa tener un mapa de México y a lo mejor otro mapa de Estados Unidos, un mapa diferente, y otro mapa de China, y hay otro mapa de Europa, y ahí, no, de ahí voy. Entonces, queremos tener varios mapas. Normalmente queremos tener varios mapas. Normalmente queremos tener varios modelos diferentes de la misma cosa, porque cada modelo representa aspectos diferentes de la cosa. ¿Clarísimo? Entonces, eso es la otra cosa que quería yo decir. En general no tenemos un único modelo de cada cosa, sino al contrario, tenemos varios modelos de cada cosa. Y es labor justamente del científico, que es el que conecta esto. El matemático vive acá, en un mundo matemático, ajeno al mundo real. Por eso luego son tan raros los matemáticos y nadie los entiende y están tan ensimismados y el mundo... Eso explica muchas cosas, ¿no? El matemático vive acá, en el mundo matemático, que es ajeno al mundo real. Entonces, es la labor del científico conectar estos dos mundos. Y por eso les decía la vez pasada que el enfoque para mí de esta materia, aunque ahora le vamos a bajar un poco porque el libro no está así y quiero que ustedes pues, puedan seguir el libro y con eso hacer las tareas y los exámenes y ya, ¿no? Pero yo voy a echar un rollo de este lado como quiera, que el enfoque que yo le doy es un enfoque científico, en donde estamos tratando de no nada más desarrollar una teoría matemática de las computadoras, sino ver qué tiene que ver eso con las computadoras. Y parece absurdo porque es una teoría de las computadoras, pues, ¿qué va a tener que ver todo? Sí, pero no, porque unos modelos son mejor que otros. Porque los modelos son representaciones simplificadas de la realidad. Y eso quiere decir que nunca son iguales. Eso quiere decir que el modelo va a decir unas cosas y la realidad puede ser muy parecida en algunas partes y muy diferente en otras. Como el mapa plano y la Tierra redonda, ¿no? Puede ser muy parecido en una zona y muy diferente en otra zona, ¿no? Muy, muy diferente en otra zona. Entonces eso, queremos varios modelos, por eso vamos a estudiar 3 modelos, ¿no? Y varias variantes de estos 3 modelos, porque cada modelo representa un aspecto diferente de la cosa, ¿sale? A continuación, vamos a ver el problema del paro, y para ello vamos a enunciar el teorema del paro, que dice lo siguiente, teorema. El problema del paro este es el problema del que vamos a hablar hoy. El problema del paro es irresoluble, es un teorema. Por razones que voy a explicar al final, yo creo, al final de la clase o en la mitad de la clase, voy a poner este teorema, entre comillas, así, entre comillas. Ustedes saben, ¿no? Las comillas, ojo, las comillas no deben usarse para resaltar algo, como para ponerlo en negritas o en cursivas. Ese es un uso equivocado de las comillas. Googleenlo. Mucha gente lo usa, ¿no? Así, vulcanizadora, ¿no? Le ponen comillas. Eso, las comillas quieren decir, pues, dicen que se usan o para citar a alguien que dijo algo, ¿no? Fulanito dijo, comillas, ¿no? O se usan para indicar que esta cosa no es de verdad un teorema, o no es de verdad una vulcanizadora, ¿no? Entonces ustedes van a una vulcanizadora, ¿no? Pues
quién sabe qué van a hacer ahí, o quién sabe qué negocios tengan en ese local, ¿no? Entonces, aguas. Las comitas no deben ser usadas para resaltar algo, para enfatizarlo, para hacerlo más visible. Es un uso incorrecto de las comitas. Entonces, no estoy, el caso épico, la perla, miscelánea, la perla, sí. Bueno, fíjate que ahí es admisible, eh, ahí es admisible el uso de las comillas, porque es el tercer uso que tienen las comillas. Eh, referirte a la cosa, a la palabra o a la frase en lugar de usar la palabra o la frase. Es una diferencia sutil. No sé si en este momento puedo construir un ejemplo como muy claro, pero ahí, por ejemplo, decir miscelánea es lo que estaría mal. Decir miscelánea, la perla, no está mal porque estás diciendo que ese es el nombre de la miscelánea. Ese es el tercer uso válido de las comillas, ¿no? Entonces, ojo, no le estoy poniendo comillas para resaltarlo. Le estoy poniendo comillas para poner en duda que de veras sea un teorema, y la razón por la que lo quiero poner en duda es algo que voy a explicar al final, después de que lo haya demostrado, y después de que los haya convencido de que es un teorema, les voy a explicar por qué no es un teorema. Y luego lo vamos a convertir en teorema, ¿eh? O sea, y ahí la cuestión, reflexionemos, ¿qué cosa es un teorema? ¿Y qué tiene que ver eso con el mundo real? Bien, para poder demostrar un teorema necesitamos saber de qué estamos hablando, ¿no? Y ahí se mencionan varias cosas que no están definidas. Por lo tanto, pues hay que definirlas, ¿va? Acuérdense, por favor, en cualquier momento que quieran comentar algo, ahí está el chat. En cualquier momento que quieran comentar algo con su voz, pues también prendan su micrófono y comentan, ¿no? Por favor, mientras más retroalimentación, mejor para mí. Mientras más me interrumpan, mejor para mí, porque no siento que estoy aquí solo, ¿no? No sé si me están oyendo, etcétera, ¿no? Entonces, por favor. Ok, entonces, ¿qué significa el problema del paro? Es irresoluble. Pues para poder hablar de esto, necesitamos saber qué es el problema del paro, número uno. Y número dos, ¿qué significa ser irresoluble? ¿Sale? Entonces, vamos a verlo. Y vamos a verlo acá, porque es algo que voy a borrar. Aquí voy a hacer una secuencia de cosas que prefiero no borrar. Y vamos a ver esto. El problema del paro. Ay, lo pongo en mayúsculas, no sé por qué. Será que le tengo mucho respeto, pero es el problema del paro, y va, esto con minúsculas. Este es el problema ese que se decía en alemán, ¿no? La vez pasada ya dijimos. El problema del paro. Ahí está. Es el problema de decidir si, dado un programa P y una entrada E, una entrada para ese programa, o sea, los programas en general admiten información de entrada y luego tienen información de salida, ¿no? Entonces, y una entrada E es el problema de decidir si, dado un programa E y una entrada, un programa P y una entrada E, el programa para ante E. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las palabras clave aquí? Es el problema del paro, lo que estamos definiendo, y se trata de decidir si el programa, vamos a poner el programa P, programa P para ante E. ¿Sale? Entonces, les dan un programa y les dan una entrada. ¿Para o no para ese programa con esa entrada? Así, ¿no? Simplemente. En este curso, cuando digamos programa, vamos a referirnos a cualquier trozo de código. No necesariamente un programa stand-alone, un programa que se mantenga por sí solito, no necesariamente una función en un lenguaje de programación, no necesariamente un método. Ustedes conocen más los métodos que las funciones por los años que les ha tocado vivir, ¿no? Vamos a referirnos a cualquier trozo de código. Para nosotros es un programa. Arranca aquí, termina acá, y queremos saber si para o no para, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo que no para? Pues hay unos programas que se enciclan, ¿no? Seguramente alguna vez han cometido ustedes algún error por ahí, y habrán hecho programas que no paran por error, que se enciclan, ¿no?
Vamos a ver un ejemplo de programas que paran y de programas que no paran, ¿no? Nomás para que quede clarísimo de qué estamos hablando cuando decimos el problema del paro, ¿sí? ¿Qué quiere decir que un programa en entrada que paran, etcétera? Entonces, vamos a poner este trozo de código. La entrada, bueno, esto lo voy a borrar pronto, así que de hecho ya voy a borrar más bien. Vamos a suponer que la entrada de mi programa está codificada en la variable X, ¿sale? Pueden pensar que el programa se llama programa, y que recibe el parámetro X y abren llaves, aquí escriben el código, cierran llaves, más como una función, ¿verdad? Pero dijimos que aquí cada trozo del código es un programa, entonces piensen que simplemente entra la X de alguna manera, no nos interesa específicamente el paso de parámetros, ni nada, entonces vamos a concentrarnos en el meollo del asunto y vamos a ver esto. Tenemos una entrada X y vamos a escribir lo siguiente, while X mayor que 0, X menos menos, ¿no? Y aquí pueden poner halt, que es la manera tradicional que uno dice, ya, acabaste. Si están pensando más como en un programa escrito en C o en Java o algo así, insisto, pues su programa se puede llamar programa, pueden recibir la variable X, pueden abrir llaves y aquí pueden cerrar llaves. ¿Y qué pasa? Pues cuando acaban con esta instrucción que está aquí arriba, simplemente terminan y regresan donde tienen que regresar, ¿no? Entonces, si lo quieren ver así, pero para nosotros, este código que está aquí ya es simplemente ya es un programa, ¿no? Es un programa de una sola línea de código, ¿va? Entonces, vamos a llamarle P1 a este programa. Es el programa número 1. La pregunta es, ¿para o no para? Uy, sería fantástico tener aquí una herramienta que me permita preguntarles a todos en bola, ¿para o no para? Todo el mundo ya sabe cómo levantar la manita, es una cosa que está por ahí en un menú. Así que, por favor, díganme si este programa para o se encicla, ¿no? ¿Para o se encicla? Entonces, los que crean que sí para, levanten la mano. 1, 2. Dependería del valor, ¿no? Depende del valor. Entonces, la respuesta no es sí ni no, sino depende. Ok, ¿qué pasa con eso del valor? ¿Quién fue? ¿Quién me dijo? Yo, Sarel. ¿Qué pasa con el valor? Pues si es un valor negativo, el ciclo terminaría ahí. Si es un valor negativo, el ciclo, ¿qué pasa? Se encicla para siempre. Bueno, sí, no cicla, terminaría de hecho sin entrar al while. ¿Terminaría sin entrar al while? While. Ok, terminaría sin entrar al while. Sí, cierto, terminaría sin entrar al while. Y si es positivo, pues va a parar, ¿no? Entonces va a parar siempre. Entonces no depende de la X, ¿verdad? Si la X vale 3, lo decremento hasta que se cumpla la condición y paro. Y si la X vale 0 o menos, pues salta de inmediato y se acabó el problema, ¿no? Entonces para siempre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Órale, ahí está el primer programa. Para siempre. No importa el valor de la X. Pero dado este programa y dado un valor específico de la X, 3, puedes decidir si para o no para. En este caso, ya decidiste si para o no para todos los valores posibles de la X. Eso es como más fuerte todavía, ¿no? El problema del paro es nada más, a ver, aquí está este programa, y aquí está este valor de entrada para ese programa, 3, ¿no? Para o no para, ¿correcto? Entonces aquí fue más lo que hicimos, decidimos para todos los valores de X. Ese es un ejemplo. Ahí les va otro ejemplo. Segundo programa. Mismo, la entrada es X, etc. ¿Qué pasa con este programa? Ese programa no para si la X es positiva. Si la X es positiva, se cumple esa condición, por ejemplo, si vale 3, y lo incremento vale 4, sigue siendo positiva, y lo incremento y vale 5, sigue siendo positiva, ¿y para cuándo? Nunca. Nunca. ¿Quién está de acuerdo que este programa no para nunca? Levanten su manita, por favor. 1, 2, 3, 4. Todo el mundo está de acuerdo, ¿verdad? ¿Alguien no está de acuerdo con eso?
Hable ahora o calle para siempre. Yo Cuando la no X estoy de acuerdo. Cuando la X es positiva, este programa no para nunca, se encicla. ¿Alguien está en desacuerdo con eso? Yo, ¿Tú estás en desacuerdo? sí. Wow, y sí sabes lo que dices. Yo creo que tienes cara de que sí sabes lo que dices. Sí, porque ya... Entonces, ¿cómo? Ah, sí, Fernando Arenas, tú sí Sí, sabes lo que dices. Claro, ya pasamos por ahí. Entonces, bueno, también por un ejemplo de Apalo que... Un problema que tuve en Fibonacci, más que nada. perfecto. Entonces, aguanta Ajá, un tantito con sí, el spoiler, vale, ¿sale? Muchas gracias por tu participación y vamos a ver qué onda con los demás, ¿va? vale. Hasta ahorita vamos a creernos que así es. ¿Se acuerdan? Vamos a creer que la realidad es más o menos, vamos a creer que sí existe y vamos a creer que es más o menos como parece ser, ¿verdad? Entonces, pues sí, eso hasta como nos han dicho y como nos han enseñado, pues no para nunca cuando la X es positiva, pero cuando es negativa, simplemente se brinca esto y termina de inmediato, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Levanten la manita. ¿Están de acuerdo todos en eso? De acuerdo. Ok, perfecto. Bueno, ahí está un ejemplo. Entonces, tiene un programa que siempre para. Tiene un programa que a veces para y a veces no, dependiendo del valor de la X. Y tiene un tercer programa, E3, que no sé si todos, esto es pseudo C, pero el Java y el C se parecen mucho, ¿no? Entonces yo creo que todo el mundo entiende, ¿cierto? Lo que estoy escribiendo. Ok, este código al contrario es un código que pues encicla sí o sí, ¿verdad? Siempre. Entonces ahí tenemos un ejemplo, un programa que siempre para, no importa cuánto valga la X, un programa que nunca para, no importa cuánto valga la X, y un programa que a veces para y a veces no para, dependiendo del valor de la X. ¿Correcto? Bueno, pues ahí está. Entonces el problema del paro consiste en que si te dan un programa que puede ser este o cualquiera, y una entrada que puede ser 3 o 5 o 20, o cualquiera, o menos 5, etc., decidir si para o no para. Ese es el problema. Pregunta, ¿ustedes lo pueden resolver? Si les dan un programa y les dan una entrada para ese programa, ustedes pueden decidir si sí para o no para. Porque este dice que no se puede. No hemos visto qué significa irresoluble, pero está diciendo que no se puede. Pero eso, bueno, pronto vamos a ver. Irresoluble quiere decir que no se puede resolver con la computadora. Ustedes no son computadoras. Entonces, el teorema no aplica a ustedes. O si son computadoras, no son, no sé. Es algo que analizaremos después, cuando veamos máquinas de Turing. ¿Son o no son ustedes computadoras? Pero ahorita no son computadoras y como irresoluble significa que no se puede resolver con computadora, con un algoritmo. Entonces, si ustedes no son, pues el teorema no les aplica. Pregunta, ¿pueden ustedes resolverlo? Si les dan un programa y una entrada, ¿pueden decidir si sí o si no? Levantan la manita los que creen que sí. 1, ¿ya? Ok, bájala. 2, nomás me tardé. Ok, ahora levantan manos que creen que no, no pueden. 1, 2. No es lo mismo, ¿verdad? Tenemos aquí ¿qué? Casi 30 personas, 31, incluyéndome. Y no es lo mismo creer, o sea, no son solo dos opciones, ¿no? No es nada más creer que sí o creer que no. También puedes no saber o no creer ni una ni la otra, ¿no? Siempre hay una tercera opción y a veces se nos olvida. Por eso siempre pregunto, la pregunta en positivo, ¿creen que sí pueden? Y luego la pregunta en negativo, ¿creen que no pueden? Porque hay un montón de gente que puede no estar ni con una ni con la otra, ¿no? No es dicotómico el asunto. Bien, entonces, para aquellos que piensan que sí, y si el programa tiene 1.000 millones de líneas de código también, pues no, ¿verdad? A lo mejor pueden, pero ¿quién le va a entrar a eso, no? ¿Quién va a tener la paciencia o el tiempo, cierto? Entonces, y si tiene 1 trillón de líneas de código, seguro que no van a alcanzar ni a leerlo en la vida, entonces no pueden, ¿cierto? En la práctica no pueden, aunque en la teoría pudieran, quizá, en la práctica no pueden, pero no es el punto. El punto es entender el problema del paro. El problema del paro es, dado un programa y una entrada para ese programa, decidir si ese programa para o no para con esa entrada. O sea, se detiene en lugar de enciclarse o hacer alguna otra cosa. Clarísimo, ¿no? Es el problema del paro. ¿Qué significa, voy a borrar aquí, qué significa irresoluble? Voy a borrar aquí. Acuérdense, ¿tienen dudas? Me interrumpen. Si no me interrumpen,
Estoy suponiendo que están entendiendo todo, ¿va? Entonces, irresoluble. ¿Un problema es irresoluble? También le llaman indecidible. Decidible. A mí no me gusta tanto la palabra indecidible porque hay otra noción en matemáticas que es muy importante también y que también se llama decibilidad o indecibilidad, y aquí también decibilidad, pero esa es decibilidad computacional y la otra es decibilidad lógica. Entonces son como dos nociones muy diferentes que están muy emparentadas a la vez. Entonces para mí es un relajo si usamos la misma palabra, pero bueno, se vale. La mayoría de la gente utiliza decidible, indecidible, soluble, irresoluble, no, perdón. La mayoría de la gente utiliza esta. En lugar de esta, vamos a usarlos como sinónimos aquí, ¿no? Entonces, un problema es irresoluble o indecidible si no existe un algoritmo que lo resuelva. Y aquí viene la palabra clave, es algoritmo. No existe un algoritmo que lo resuelva. Bien, entonces, ahí hay tres cosas subrayadas, y las subrayo porque las tres requieren explicación a su vez. Cada cosa requiere explicación. Y cada explicación a veces nos da cosas de nuevo que requieren explicación. ¿Por qué requiere explicación? Porque, en primer lugar, ¿qué significa resuelve? Bueno, resuelve quiere decir que recibe los datos y la respuesta que da ese algoritmo es siempre correcta. No se vale que a veces sea correcta y a veces no. Tiene que ser correcta siempre. Tiene que haber una respuesta siempre y tiene que ser correcta siempre. Eso significa resolver. ¿Está bien? Entonces ya, palomita, resolver. Que siempre dé la respuesta correcta. O sea, un algoritmo que resuelva el problema del paro tendría que recibir como entrada a un programa y una entrada para ese programa y decidir si para o no para. Es decir, responder sí, si sí para, y responder no, si no para. ¿Claro? Y hacerlo siempre correctamente. Ok. ¿Y luego qué significa algoritmo? Bueno, ustedes saben que es un programa, han hecho muchos, ¿no? Así que, bueno, la mayoría, algunos de ustedes son matemáticos, a lo mejor han hecho pocos. Pero, ¿qué significa algoritmo? Bueno, un algoritmo es un programa, espero que eso sí ya no tengamos que definirlo. Si tenemos que definirlo, para eso se inventaron las máquinas de Turing, para definir qué cosa es un programa de manera formal y rigurosa. Pero bueno, eso ya lo veremos después. Ahorita es un programa. Hagan de cuenta que sabemos que es un programa. Hagan de cuenta que la realidad existe y que sabemos que son los programas, ¿va? Entonces tiene un programa, y para que sea algoritmo, no cualquier programa es algoritmo. Para que sea algoritmo, tiene que ser un programa que siempre para. Ante cualquier entrada, siempre para. Por ejemplo, de los tres que teníamos, el primero es un algoritmo, porque siempre para. Y los otros dos no son algoritmos, porque se pueden enciclar, o porque siempre se enciclan, ¿no? Entonces no son algoritmos. De los tres ejemplos que vimos aquí, el primer programa es un algoritmo y los otros dos no son algoritmos. Aguas. El tercer programa que vimos nunca para, y uno puede pensar que eso puede ser un error, ¿no? Que eso no debe ocurrir nunca con un programa, pero no es así. Un sistema operativo, por ejemplo, está diseñado esencialmente para no parar nunca, ¿no? Hasta que tú le digas, ¿no? Para, ¿no? Pero si no le dices que pare, pues no para. Entonces, ante algunas entradas, cuando nunca recibe el comando de parar, pues no para. Y eso ya no es un algoritmo, ¿verdad? Entonces hay cosas que no son algoritmos porque no siempre paran, y que son útiles como quiera. Un servidor de páginas web, ¿no? El Apache Web Server, también esos están diseñados para no parar, ¿no? En la medida de lo posible, hasta que recibe el comando específico de parar. Pero eso es como excepcional, y en principio podrían correr y correr y correr por siempre sin que nunca reciban la instrucción de parar, ¿no? Entonces no son algoritmos, en el sentido de que no calculan algo y paran, calculan y siguen procesando y siguen ahí atendiendo todas las cosas que vayan ocurriendo, ¿verdad? Entonces, ese tercer programa que nunca para, no necesariamente es un error. De hecho, lo diseñamos así para que nunca parara, ¿verdad? Entonces, eso no es un error, simplemente es un programa que nunca para. No necesariamente eso es indeseable. Ahora, eso de nunca parar, pues, en el modelo matemático, ¿verdad? De nuevo, en el mundo de las ideas, porque si se va la luz, para, ¿no? Y si le cae un meteorita, para. Y mil otras cosas que sí pueden ocurrir en el mundo real y no en el mundo matemático, pues pueden hacer que sí pare, aunque en teoría podría no parar, ¿verdad? Bueno. Entonces ya sabemos qué es resolver, ya sabemos qué es algoritmo, y falta ver esto de qué significa no existe. Cuando uno está hablando de matemáticas, en este caso de
teoría matemática de la computación, cuando está uno hablando en lenguaje matemático, cuando uno dice existe, está hablando del existe matemático, de la existencia matemática, de la existencia en el mundo matemático, no de la existencia en el mundo real. Una cosa es que no exista en este momento ningún programa que resuelva eso en el mundo real, y otra cosa es que no exista eso en el mundo matemático. Porque en el mundo real, si hoy no existe, pues a lo mejor mañana sí puede existir. Es cosa de que alguien lo haga y listo, ¿no? Pero cuando es en el mundo, la inexistencia ocurre en el mundo matemático, estamos diciendo que no existe ahora ni va a existir nunca. Es muy diferente, ¿no? La existencia y la inexistencia matemática es absoluta. Y la existencia en el mundo real depende del tiempo, ¿cierto? Entonces, este existe quiere decir no existe en el mundo matemático. Eso quiere decir que no existe ni va a existir jamás. No es que no se le haya ocurrido a alguien cómo hacerlo, es que se sabe que no es posible hacerlo. Y si los modelos matemáticos que usamos para pensar estas cosas son razonablemente ciertos, eso quiere decir que tampoco lo vamos a poder hacer en el mundo real. Si los modelos matemáticos que usamos son razonablemente ciertos. Si este mapa que tenemos del mundo redondito está en la zona donde lo refleja bien, entonces no vamos a poder hacer esto nunca en la realidad. Si está en la zona donde se refleja mal, donde refleja mal la realidad, pues a lo mejor sí. Ojo, no es lo mismo que un teorema sea verdadero a que sea la neta. ¿Se acuerdan? Una cosa es el modelo y otra cosa es la neta. Una cosa es que el teorema matemático diga que no se puede y otra cosa es que no se pueda. Entonces, contrario a lo que se hace en todos los cursos de matemáticas en donde simplemente se tienen los teoremas y ya, te convences de que esa es la neta, pues en el enfoque científico, cada vez que tienes un teorema matemático tienes que decir, ajá, ¿y esto qué tan cierto es? Desde el punto de vista matemático es completamente absurdo. Es un teorema, está demostrado, es cierto, se acabó. Ya, ¿no? Pero desde el punto de vista científico tiene sentido decir, a ver, ¿y en el mundo real qué tan cierto es? ¿Qué tanto puedo encontrar contraejemplos parciales al teorema? ¿Por qué? Pues porque una cosa es el modelo, en donde el teorema es absolutamente cierto, eso sí. Y otra cosa es el mundo real, en donde las cosas pueden ser diferentes, ¿no? Entonces, aguas con eso. Acuérdense de no creer que el modelo es la neta, es importante. Y entonces no existe la inexistencia matemática. Y esto, el teorema dice entonces que el problema del paro no se puede hacer con ningún algoritmo en el mundo matemático, y si el modelo que usamos para pensar acerca de esto es razonablemente cierto, quiere decir que no se puede en el mundo real tampoco, ¿no? Y la pregunta es si los humanos pueden o no. Pues eso lo vamos a abordar también más adelante. Bueno, ya dijimos que si es muy grande, pues no, por razones prácticas, ¿no? Pero si nos tuviéramos tiempo y paciencia suficiente, podríamos. Pues eso lo abordaremos después, cuando veamos la tesis de Church-Turing y esas cosas en la parte de las máquinas de Turing, bastante más avanzado en el curso. Bien, ¿ya está claro qué es lo que dice el teorema? Vamos a demostrarlo, ¿va? Vamos a demostrarlo. Entonces, voy a hacer un diagramita y a continuación lo explico. Entonces, primero hago un diagramita. Demostración. Como tengo muy poquito espacio, voy a hacer una demostración muy sucinta, ¿ok? Entonces, demostración. Y hago el resto acá porque voy a necesitar ese espacio. Me da muy poquito pizarrón aquí. Entonces, la estrategia de la prueba consiste en lo siguiente. Es algo que ustedes han visto 1.000.000 de veces en sus cursos de matemáticas. La estrategia de la prueba es suponer que lo contrario a lo que quiero probar es falso. Es una demostración por contradicción. Todo el mundo los conoce, ¿verdad? Si alguien no, levanta la mano, avisen. Es una demostración por contradicción. Entonces, son 3 pasos. 1,
suponer que lo contrario, lo que quiero probar, es verdadero. O sea, que lo que quiero probar es falso. Número 2, argumentar algo. Y número 3, encontrar una contradicción. Cuando uno utiliza este esquema de demostración, lo que ocurre es que a la hora de encontrar la contradicción, pues le echas la culpa al supuesto. Las matemáticas se supone que están libres de contradicciones. Entonces, si tú hiciste un supuesto que no estás seguro si es cierto o no, y argumentas matemáticamente correctamente, si no es correcto, no se vale, ¿verdad? Y llegas a una contradicción, pues eso quiere decir que esta contradicción es culpa de este supuesto. Porque si no es culpa de este supuesto, quiere decir que es culpa de quién. Si argumentaste correctamente, pues ya nada más puede ser culpa de las matemáticas mismas. O sea, que las matemáticas contengan una contradicción en sí, por sí mismas. Y eso sería catastrófico. Otro día quizá hablamos de eso, pero eso sería completamente catastrófico. Todos los matemáticos saltarían por el balcón de sus departamentos si un día se demostrara eso, ¿no? Entonces, sería muy, muy malo, porque el edificio de las matemáticas, que lleva construyéndose hace 2500 años, se sustenta en el principio de no contradicción, que es esta noción de que las matemáticas no contienen contradicciones. Si hay una contradicción intrínseca a las matemáticas, inescapable, eso quiere decir que todo el edificio de las matemáticas se derrumba. 2500 años de trabajo valen queso. Entonces sería muy catastrófico. No queremos que eso suceda. Curiosamente, este principio de no contradicción, las matemáticas están libres de contradicciones, es algo muy divertido, es algo que yo llamo el dogma central de las matemáticas. Porque esa frase, esa afirmación, es una afirmación que se sabe que no se puede demostrar. Entonces te la tienes que creer. La matemática no tiene contradicciones, te la crees. No, pero ¿por qué? Pues en matemáticas todo se demuestra, ¿no? Vamos a demostrar que no hay contradicciones. Ah, bueno, eso se sabe que no se puede hacer, es como este. Es una cosa indecidible, pero lógicamente. No es indecidible, lógicamente. Se sabe que no se puede demostrar el principio de no contradicción. Excepto en un caso. Solamente puedes demostrar el principio de no contradicción cuando es falso. Es divertidísimo. Cuando no es cierto es cuando sí lo puedes demostrar. Porque cuando no es cierto quiere decir que hay contradicciones en matemáticas. Y por medio de reducción al absurdo puedes demostrar lo que sea. Es una regla de inferencia. Si tú sabes que P y no P, entonces yo soy Superman o yo soy Batman, ¿no? Es matemáticamente correcto esa inferencia, porque todas las matemáticas están basadas en el principio de no contradicción, y en particular la demostración por reducción al absurdo. Si ya tienes un absurdo de origen, pues ¿qué pasos dijimos que llevaba una demostración por reducción al absurdo? 1, supones lo contrario, quieres probar. 2, argumentas. 3, encuentras un absurdo, encuentras una contradicción, ¿cierto? Entonces concluyes que pues era falso. Ah, bueno, supongan que no soy Batman. Supongan que no soy Batman. Y saquen la contradicción que es intrínseca a las matemáticas. Ya llegamos a una contradicción, ¿verdad? Entonces el supuesto es falso. ¿Y si soy Batman? ¿Qué hubo? Si hay una contradicción intrínseca a las matemáticas, puedes probar lo que sea. Puedes probar que eres Batman y que no eres Batman, y que eres el Papa y que no eres el Papa, y que 2 es igual a 3, y también que 2 es distinto de 3. Puedes probar todo. Entonces, será una catástrofe. Entonces, el principio de no contradicción es una piedra angular de todas las matemáticas y curiosamente no se puede demostrar, a menos que sea falso. Entonces, pues mejor no intentamos probarlo, ¿no? Ni que sea verdadero ni que sea falso, sería horrible. Un mundo matemático, unas matemáticas en donde todo es verdadero, puedes probar que sí. Suena muy padre, puedes probar todo bien fácil, qué padre. Pero puedes probar todo y puedes probar la negación de todo también. Y entonces, pues no te sirve, ¿no? Porque entonces todo es verdadero. Y la noción de verdadero pierde su sentido. Para que la noción de verdadero tenga sentido, verdadero o falso, necesitamos esa dicotomía, que haya unas cosas verdaderas y hay unas cosas falsas. Si todo es verdadero, pues es el ser, ¿no? Nada más. Todo lo que, es horrible. Entonces, la demostración por contradicción. Paso número 1. Suponemos lo contrario a lo que queremos probar. Número 2. Argumentamos. Número 3. Llegamos a una contradicción. Y como las matemáticas están libres de contradicciones, ¿no? Dogma central de las matemáticas. Como las matemáticas están libres de contradicciones, pues esa contradicción es culpa del supuesto, ¿vale? Entonces vamos a hacer eso aquí. Paso número 1. Suponemos que el problema del paro es soluble. Soluble quiere decir que existe un algoritmo que lo resuelve, etc., ¿no? Entonces, supongan que tiene un algoritmo. Agárrense ese algoritmo y llámenle así, paro. Esta caja que está aquí es una caja negra, no sabemos cómo está hecha por dentro,
Y estamos suponiendo que ese es un algoritmo que sí resuelve el problema del paro. Y no tenemos derecho a suponer nada acerca de cómo está hecho por dentro, porque todo esto tiene que ver mucho con los autómatas, ¿verdad? No para. Hay varios comentarios aquí que no había visto. No para, clásico, ok, esto. No para, ok. Tiene que ver mucho con los autómatas, pues tiene que ver más con las máquinas de Turing. Pero es un ejemplo que quiero poner en esta sección que todavía estamos de introducción y de modelos para entender el significado de los modelos en teoría de la computación. Y para avanzar con este tema, que este tema es interesante, es parte del temario, el teorema de decibilidad. Normalmente se ve hasta que llegamos a máquina de Turing, pero la verdad es que no necesitamos máquina de Turing para demostrar esto, como estamos viendo ahora. Este teorema es cierto en muchos mundos diferentes. Este teorema es cierto en muchos modelos matemáticos diferentes. No es estrictamente cierto en el modelo de los autómatas. Vamos a ver 3 modelos, ¿se acuerdan? Los más importantes. El de los autómatas no es estrictamente cierto, pero en el mundo de las máquinas de Turing y las máquinas RAM, este teorema es igual de cierto. Y vamos a demostrarlo de una manera genérica en la que rápidamente, cuando tengamos nuestro modelo de la computación, que puede ser máquina de Turing o máquina RAM o muchos otros, vamos a poder decir, pues el argumento que dimos en aquella ocasión funciona en este mundo y por lo tanto en este mundo ese teorema sigue siendo cierto, ¿no? Y bueno, está todavía por ver si es cierto en el mundo real. Fueron hace casi como 20 minutos que hiciste el comentario. Disculpa que no lo haya visto antes. Trataré de prestar más atención, pero trataré de prestar más atención. Disculpen. Cuando vean que no los pelo, pues prendan su micrófono y díganme algo. Bien, entonces, paso número 1. Suponemos que existe el algoritmo. Se llama paro, y ahí está, lo represento como una cajita, que no sé qué contiene, pero sé, por hipótesis, que si le doy una entrada, un programa, y una entrada para ese programa, cosa o algoritmo lo procesa, y el resultado es o sí o no. Y siempre tiene que parar, que es algoritmo, ¿no? En un tiempo finito tiene que parar, y siempre tiene que responder sí o no, y tiene que hacerlo correctamente. Eso es lo que sabemos, es lo único que sabemos acerca de ese hipotético algoritmo que se llama paro. Preguntaba porque le eché una ojeada al libro y decía que los autómatas se basan en estados y entendí, sirven para analizar interacciones. Sí, claro, se basan en estados, sirven para analizar interacciones, todo eso es cierto. No tiene mucho que ver todavía con esto que estamos viendo, pero esperaría que la próxima clase sí, con tal de que terminemos con ese tema en esta ocasión, espero que sí. ¿Sale? Entonces, supongo que el algoritmo existe, aquí está. Y con construyo, esta es mi parte número 2, hay que argumentar, ¿verdad? Con este hipotético algoritmo, construyo este programa que está acá. No está escrito en C ni en Java, pero es un diagrama de bloques que deberían todos entender qué significa en cuanto se los explique, ¿no? ¿Qué es lo que hago con ese algoritmo para el paro? Bueno, lo utilizo como subrutina para construir un programa que lo contiene, o un programa que lo manda a llamar simplemente como subrutina, como una función, como un método, ¿cierto? Entonces, mi nuevo programa se llama X. Es el nombre de mi nuevo programa. Y este nuevo programa recibe como entrada programas. Un programa es texto, ¿no? Un programa en C o en Java, pues es texto, entonces recibe una cadena ASCII. Y mi nuevo programa X recibe cadenas ASCII, que se supone que son programas a su vez, ¿sale? Entonces, P, aguas. X es el nombre de mi nuevo programa, es un programa particular, y este P es una variable genérica que representa cualquier programa posible de entrada, como el P1, P2, P3 que teníamos aquí hace rato, ¿no? Bien, y lo primero que hago es duplicar ese programa. Dup es por duplicar. Este programa hago una copia de él, y entonces tengo 2 copias idénticas de este mismo programa. Es todo lo que hago, lo duplico. ¿Va? Lo duplico. Y esos 2 datos, el programa y la entrada, se los alimento al algoritmo del paro. Van a decir, pero ¿cómo? Si este es un programa y este también es un programa, pero lo que requiere aquí es una entrada, ¿no? Es como un tipo de dato diferente. Pues no necesariamente, porque todos los programas se pueden codificar como cadenas de caracteres, ¿no? Y todos los datos, matrices, números, lo que sea, se puede representar como cadena de caracteres también, ¿cierto? Entonces podemos pensar que este programa, un supuesto simplificador, se puede argumentar que si no es así no importa, pero esa parte sí me la salta porque es muy latosa y no es esencial. Entonces podemos suponer que este programa paro recibe 2 cadenas de caracteres y uno de ellos lo interpreta como programa y otro de ellos lo interpreta como entrada para ese programa. Listo. ¿Qué pasa si la cadena de caracteres
que recibe aquí resulta no ser un programa. Pues algo tiene que hacer ese algoritmo que siempre para, ¿verdad? Tiene que decir, no es un programa, o tiene que decir, asumamos que un programa que no es programa siempre para, ¿no? De inmediato. Lo quieres echar a andar y no hace nada, porque no es programa, entonces paran de inmediato. Podemos suponer que una cadena de caracteres que no es programa, cuando lo quieres ver como programa, siempre para, de inmediato, ¿no? Es un supuesto. Entonces, lo primero que tiene que hacer, a lo mejor, el problema del paro es verificar si el programa es programa, y si la entrada es entrada. ¿Y qué pasa si la entrada esperaba un número, pero me da un hola al mundo? Bueno, pues también algo que tiene que hacer el programa con esa entrada, ¿no? Podemos suponer que todos los programas reciben, regresan, cadenas de caracteres, porque las cadenas de caracteres es un tipo de dato universal que permite representar a cualquier otro, o las cadenas de bits, todo se representa como cadenas de bits en la computadora, ¿cierto? Entonces esa parte de la representación específica pues, no es esencial. Y bueno, estoy explicando un programa X. Un programa X lo que hace es duplicar el programa y esos dos copias del mismo programa alimentar los algoritmos del paro, uno de ellos como el programa y otro de ellos como la entrada a ese programa. Y el algoritmo del paro se ejecuta y responde sí o no. Y a continuación, si responde sí, lo que hacemos con lo que estoy representando con esta flechita es que hago que deliberadamente el programa X se encicle. ¿Cómo? Pues como el while 1 de hace rato, ¿se acuerdan? Es uno que se encicla y ahí queda parado para siempre, así. Entonces, si ocurre que la respuesta es sí, entonces le pongo un while 1 para que ahí se atore, ¿no? Se atore. Estamos diciendo que se atore deliberadamente, ¿va? Caso contrario, si la respuesta es no, entonces este programa X dice, entonces yo respondo que sí. Está respondiendo que sí, pues que sí, pues no sé. X es un programa que X es un programa que recibe programas de entrada y al final responde sí o se encicla. ¿Cuándo responde que sí? ¿Cuándo se encicla? Pues vamos a ver. Vamos a analizar qué es lo que hace el programa X. Seguimos en la parte de argumentación, ¿verdad? Estamos a un pasito de la contradicción que necesitamos, ¿va? Entonces, agárrense X y aplíquenselo a un programa P. ¿Cuál es el resultado? Bueno, hay dos resultados posibles. O se encicla, vamos a decir, no para, porque el término es parar o no parar, ¿no? Uno es no para, no para. Eso es un resultado posible, se encicla de este lado, ok, es una posibilidad. La otra es para y responde que sí, entonces para y responde sí, ¿ok? Son las dos posibilidades. ¿Cuándo ocurre una y cuándo ocurre la otra? Pues depende de lo que diga paro, ¿no? Y paro estamos suponiendo que existe, en primer lugar, y en segundo lugar estamos suponiendo que resuelve el problema del paro. Eso quiere decir que la respuesta que da siempre la da en tiempo finito y además siempre es correcta, ¿va? Entonces, se encicla o no depende de lo que responda paro. ¿Cuándo se encicla? Pues cuando paro responde que sí, ¿verdad? Palomita, está muy fácil. ¿Cuándo paro responde que sí? Cuando este programa ante esta entrada para. A lo mejor les parece muy extraño que un programa se utilice a sí mismo como entrada, pero no es tan complicado. Por ejemplo, ustedes pueden hacer un programa que agarre un archivo en disco y calcule la longitud de ese archivo, ¿no? Un programa que le das una entrada que es un archivo en disco y este programa lo que hace es contar de cuántos caracteres consta ese programa que está en disco, ¿sí? Entonces un programa que recibe otro programa como entrada. Se vale, ¿no? Pero además a este programa que calcula la longitud de los programas lo puedes alimentar consigo mismo. Y en cuyo caso simplemente va a calcular la longitud que ese programa tiene, que él mismo tiene, ¿cierto? Ahí está, o sea, un programa puede recibir otro programa. Es raro, es inusual. No es lo que... ¿Podría ser como tipo de recursividad? No, tipo de recursividad es cuando una función se manda a llamar a sí misma. En este caso es un programa, procesa el código de otro programa o del mismo programa como datos. En este caso, simplemente podría contar cuántos caracteres son y ya, no está llamando al otro programa que se ejecute. Simplemente está haciendo algo con ese otro código. Otra manera es pues, un compilador. Un compilador es un programa que recibe un programa y le da otro programa, ¿no? En lenguaje de máquina. Y ese compilador pues, se puede recibir a sí mismo. Por ejemplo, un ejemplo sería la suma de verificación de SA256 o MD5. Exacto. ¿No? Otro ejemplo es un compilador. Un compilador recibe un programa y lo convierte a algo en lenguaje de máquina, ¿no?
Y nada le impide que un compilador, si tú tienes el código fuente del compilador, ese compilador agarre su código fuente y lo convierta en un compilador que es idéntico a sí mismo, ¿no? De hecho, es una técnica que se utiliza. Ustedes no han llevado compiladores, ¿verdad? Pero es una técnica que se utiliza donde un compilador se compila a sí mismo para producir un mejor compilador. Hay varias cosas ahí muy interesantes con los compiladores que parece que se están mordiendo la cola, ¿no? Parece que es una cosa, que qué fue primero, ¿no? El huevo y la gallina. ¿Okay? Fíjense, el C, todo el mundo ha oído hablar del C, ¿no? El C es un lenguaje maravilloso, súper compacto, súper minimalista. Y es tan minimalista y compacto que no el C++, el C nomás, a secas. Y específicamente el C que se inventaron allá en los, ¿cuántos serían? Los 80s, 90, no sé, 90, 80 ya había C. El primer compilador de C fue escrito en C. ¿No es fantástico? O sea, hagan de cuenta que yo me invento el C, no fui yo, fue Dennis Ritchie. Ese es otro de los grandes genios de la computación, que también básicamente se inventó el Unix, ¿no? Dennis Ritchie, fantástico, Dennis Ritchie. Se murió el mismo año que Steve Jobs, por cierto. Y todo el mundo hizo una gran alaraca y Ken Thompson, gracias. No me acuerdo la verdad, pero te creo. Y todo el mundo hizo una gran alaraca con que se murió Steve Jobs, y el mundo de la computación. Y el que se murió ese año fue Dennis Ritchie, que inventó el C, que es una gran cosa, que influyó muchísimo el desarrollo de los lenguajes de programación de ahí para en adelante. Java se escribe lo que se escribe como se escribe, porque así se escribe en C. Java le copió casi toda la sintaxis al C. Entonces el C es tan minimalista, por lo menos en su versión original, es tan minimalista que el primer compilador de C se hizo en C. Ahora, si no existe un compilador de C y tú el código de tu compilador de C lo escribes en C, ¿cómo haces para convertirlo en código de lenguaje de máquina, no? Tendrías que tener ese mismo código que acabas de escribir para tu compilador en C, que lo escribiste en C, pues ya compilado. Entonces, ¿cómo le haces? Pues muy fácil. Ustedes muchas veces no tan fácil, pero es algo que se puede hacer. Ustedes muchas veces habrán hecho programitas y a mano habrán hecho una corrida de su programa, ¿no? Aquí la X vale 4 y luego se incrementa y ahora vale 5 y ahora la N vale 12, ¿no? Habrán hecho una corrida a mano de su programa para tener una idea de si jala o no jala antes de meterlo a la computadora o no, no sé, quizá. Deberían hacerlo, ¿no? O sea, tener un código y a mano hacer una corrida de cuánto valen las variables y cómo van cambiando para tener una idea de cómo funciona, si está bien, si no hacen ciclas, etcétera, ¿no? Pues esto hizo los creadores del C. Agarraron su programa, que está escrito en papel, ¿no? Como programa, y agarraron su programa, el mismo programa, como datos, y hicieron que fueron haciendo una corrida a mano sobre este código del compilador, y lo que produjeron una secuencia de hexadecimales que capturaron directamente en la computadora, y ya tienen su compilador. Eso es genial, ¿no? Eso es Dennis Ritchie y Ken Thompson, según nos cuenta Manuel. Muy bien, entonces, sí es un poco inusual que un programa reciba a otro programa, o que incluso un programa se reciba a sí mismo, pero no tiene nada de ilegal, ¿no? Es perfectamente válido. Entonces, ¿cuándo para y cuándo no para este programa X? Bien, pues no para cuando se enciende aquí. Y eso ocurre cuando paro responde que sí. Y eso ocurre cuando paro responde que sí. Y como paro resuelve el problema del paro y lo hace correctamente, quiere decir cuando este programa para ante esta entrada. Pero esta entrada es el mismo. Entonces, no para cuando P para ante P, vamos a ponerlo así, ante sí mismo. No para cuando P para ante sí mismo. Lo vuelvo a decir, si este programa se alimenta consigo mismo como entrada y este dice sí, quiere decir que este programa alimentado con esta entrada para. En ese caso es cuando este programa X se encicla y no para. ¿Está clarísimo? Bueno, y el otro caso, ¿cuándo se da? Pues cuando, por lo contrario, ¿no? Cuando la respuesta fue no, cuando este programa no para ante esta entrada, que resulta ser sí mismo. Entonces, cuando, responde sí, cuando P no para ante sí mismo. Eso es lo que hace el programa X cuando le alimentamos un programa P.
X es ese programa que está representado en ese diagrama de bloques, que ya expliqué lo que hace. Simplemente duplica, manda a llamar a la subrutina del algoritmo del paro como subrutina, y luego, si la respuesta es sí, se encicla, y si no, responde que sí, return true. Ustedes podrían escribir pseudocódigo para esto, o el código inclusive, ¿no? Hacer una string copy, y después manda a llamar la subrutina paro, y luego if true, ¿no? If true, then while 1, else, return true, ¿no? Ya acabo de escribir el pseudocódigo con mis palabras, ¿cierto? Entonces, muy fácil el pseudocódigo. Este es un diagrama que representa visualmente esto mejor. Bien, ¿no hay preguntas hasta aquí? No, ninguna, profesor. Ok. Supondré que nadie tiene preguntas. No, muchos comentarios que dicen que no. Algunos. Bien, no hay preguntas hasta aquí. Entonces, pregunta. Yo sí tengo una pregunta. Pregunta, ¿qué hace el programa X cuando lo alimentamos con X? Ahora, no es recursión, ¿no? Pero se está mordiendo la cola la cosa, ¿no? Como el compilador de Dennis Ritchie, ¿no? Al compilador de C lo alimentas con C y lo hace una corrida a mano. ¿Qué pasa cuando el programa X lo alimentas con X? Bueno, pues muy fácil, se agarran, copian esto y simplemente reemplazan la P por X, ¿no? Entonces, X, cuando lo alimentas con X, ¿qué ocurre? Pues hay dos posibilidades. O no para, cuando no es P, ¿verdad? Sino X. Es más, ¿para qué gasto tinta, no? Simplemente sustituyo la P por X. Entonces, pongo, en lugar de P, pongo X, X y X. Ya está. Eso es lo que hace X cuando lo alimentamos con X, ¿cierto? ¿Para qué lo escribo otra vez? Pero vamos a ver. Entonces, ¿qué hace X cuando lo alimentamos con X? ¿Qué hace X? Aquí me faltó decir ante. Cuando X para ante sí mismo, ¿no? Ante sí mismo, ahí está. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando alimentamos X con X? Bueno, hay dos posibilidades. O no para, cuando para. O sea, eso no puede ser, ¿no? Cuando X lo alimenta con X, no para, en el caso de que X para ante sí mismo. O sea, cuando el resultado de esto es que pare, es cuando no para. Esto no puede ser. X ante X no para, cuando sí para. Eso está mal. Como esto está mal y nada más hay dos sopas, debería ser cierta esta, ¿cierto? Vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa cuando X lo alimentamos con X? Bueno, puede ser que pare, para, y responde que sí, no nada más para y responde que sí, cuando X no para ante sí mismo. Entonces, tenemos una dicotomía de que no para cuando sí para y sí para cuando no para. Y estamos hablando de la misma cosa, estamos hablando de que hace X ante X. Estamos hablando de que hace X ante X. Estamos hablando de que hace X ante sí mismo. Entonces esto no pudo ser, y esta tiene que ser la alternativa a fuerzas, y esta tampoco puede ser. ¿Eso qué quiere decir? Que una tercera cosa ocurre, que no es cierto que para, y no es cierto que no para. En lugar de parar o de no parar, explota. O se crea una singularidad cósmica y todo el mundo se muere. ¿No? ¿Qué es la otra tercera opción? Bueno, matemáticamente no hay una tercera opción. Una cosa, como parar, solamente puede ser o verdadero o falso. Es el principio, también es un principio importantísimo en matemáticas del tercero excluido. O algo es o verdadero o falso, y no hay cosas a medias, ¿no? Eso en el mundo real no es así. Las matemáticas y el mundo real pues, se parecen unas cosas y en otras nada, ¿no? Más frecuentemente nada, pero eso no es así en el mundo real. Si yo le pregunto al compañero, ¿cómo te llamas? Pues ya dije una frase, ¿no? Compañero, ¿cómo te llamas? ¿Y qué? ¿Eso es verdadero o es falso? Pues no es ni verdadero ni falso, es una pregunta. Y si le digo, ¿no? Compañero, pásame una pluma, ¿no? Préstame una pluma, pues tampoco es ni verdadero ni falso, es una declaración imperativa, ¿cierto? Pero en el mundo matemático sí, toda declaración es o verdadera o falsa. Entonces, ¿para o no para? Punto.
Entonces, como no puede no parar, porque para eso tendría que parar, ni tampoco puede parar porque para eso tendría que no parar, entonces necesariamente, simplemente todo esto es una contradicción. No puede ni parar, ni no parar. Y no puede violar el principio del tercero excluido. Eso quiere decir que tengo una contradicción. Hay dos posibilidades. Esta contradicción o es una contradicción intrínseca a las matemáticas, lo cual sería catastrófico, no queremos, o es culpable de suponer, o la culpa es, perdón, de suponer que este algoritmo existe. ¿Se acuerdan? 3 pasos de mi demostración. 1, supongo que el algoritmo existe. 2, argumento. 3, llega una contradicción. Por lo tanto, el supuesto tiene que estar mal. O las matemáticas tienen que estar mal. Yo prefiero que el supuesto esté mal. Sí. Un poco más centrado en las matemáticas, ¿no? Entonces, ya está. Esto es fin de demostración, que lo escribimos así, o así, ¿no? Fin de demostración. Estamos felices, ¿no? Acabamos de demostrar que el problema del paro es irresoluble. Si fuera soluble, podríamos construir este programa X que me da una contradicción. Una y otra vez he dado esta materia y he dado este argumento y una y otra vez me preguntan, ¿pero exactamente qué es lo que hace el programa X? No, pues el programa X no existe. Para que el programa X existiera, tendría que existir el algoritmo paro, que acabamos de demostrar que no existe. Es un programa hipotético, cuya función es producir esta contradicción. No es que su función sea ser un servidor en una página web, no tiene ninguna función específica más que producir la contradicción, y de hecho no existe más que transitoriamente en lo que suponemos que el algoritmo del paro existe y nos damos cuenta de que no. Y una vez hecho eso, pues ya deja de existir el programa X, porque para existir X requiere de la existencia del paro, del algoritmo paro, que justo acabamos de mostrar que no existe. Entonces no se clava en la textura, X no es nada específico, es un argumento, X es un programa, pero es un argumento que me permite llegar a una contradicción, que me permite demostrar cosas, ¿no? Eso es lo que es. Entonces, ¿se entendió? Levanten su manita, comenten. ¿Preguntas? Ok. Ahora sí, ni comentarios, ni manitas, ni nada. No, ninguna, profesor. ¿Cómo? No, digo que ninguna duda, profesor. Ah, qué bueno. ¿Y los demás? Muchas gracias, Azarel. Sin dudas. No, no hay dudas, se entendió muy bien, aunque es una Perfectamente. demostración un poco distinta a la que estoy acostumbrado, pero se entendió bien. Ah, sí, ¿cuál es la que estás acostumbrado? Bueno, más que nada por el diagrama, es como un poco extraño. Ah, ¿tú lo ves con pseudocódigo? No, bueno, las demostraciones matemáticas, así a las que estamos acostumbrados con, pues, no sé, el lenguaje matemático tal cual. Ah, eres matemático. No, soy de computación, pero Ah, ok. Sí, yo, a ver, los matemáticos levantan la mano, quiero saber como cuántos hay. Por favor. Sé que hay al menos uno. ¿Me quieren levantar la mano? Bueno, no hay. Ahí está uno, 2. ¿Alguien más? Bien. Ok, 2, Aida y Perla, ¿verdad? Me pareció. Bueno, bajaste la mano muy pronto. Bien. Sí, advertencia. Yo soy matemático de origen, pero si el programa no existe, ¿cómo sabemos que el programa tiene esas 2 salidas y no alguna otra salida con diferentes posibilidades? Ahorita contesto eso. Muchas gracias por la pregunta. Quiere decir que sí, alguien tiene dudas. Les aviso, ¿no? Yo soy matemático, tengo muchos años dando clases en computación. Entonces, mis demostraciones suelen ser bastante menos rigurosas de lo que son las demostraciones de la mayoría de los colegas matemáticos. Y la razón es porque la mayoría de los que toman este curso son computólogos, en primer lugar. Y a ellos se les atragantan un poco cuando se pone uno demasiado formal, número 1. Número 2, los matemáticos que están inscritos en este curso, pues ya tendrían que tener suficiente nivel de madurez como para convertir estas ideas centrales de la demostración en una demostración completamente rigurosa y formal y con simbolitos de para todo y existe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que algunos matemáticos ya llamamos la burocracia de la demostración, ¿no? Las ideas centrales son estas. Y la burocracia de la demostración es ahora escribirlo todo con todo rigor y con todo formalismo, ¿no? Entonces,
pues he decidido tomar este enfoque desde hace mucho tiempo. Entonces, así les aviso, mis demostraciones son menos rigurosas, no rigurosas, menos formales que lo que suelen ser las de los colegas matemáticos. Porque creo que así es mejor. No es porque no pueda. Mi labor docente es en computación, pero mi labor de investigación es en matemáticas, y por supuesto que ahí van todas las demostraciones completas y con todo rigor y formalismo, ¿no? Bueno, no completas, porque en nivel de investigación, pues uno da grandes saltos en las demostraciones, ¿no? Es como los matemáticos que están en la licenciatura, pues están en formación. Entonces, pues les enseñan a, ¿no?, dar pasito, 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 pasito. De la demostración, los pasitos los más chiquitos posibles, para que no quepa la sombra de una duda de que toda la demostración es correcta y que toda la demostración está bien, ¿no? Pero en el caso de artículos de investigación, pues ya como hay grandes brincos que uno puede dar y que cualquier matemático profesional que se dedique a esa investigación, pues entiende, ¿no? Es como cuando uno aprende a caminar, eres un bebé y pues das pasitos y no estás seguro y te tambaleas y te tienes que agarrar de la mamá o del papá para no caerte, ¿no? Eso es agarrarse de la mamá y el papá, es agarrarse del formalismo de las matemáticas. El formalismo de las matemáticas ayuda a no desviarse y no caerse y no equivocarse cuando uno hace eso. Manuel está levantando la mano, ¿me quieres decir algo? Bueno, sí, perdón. Eso lo dice muy cierto porque yo, aunque soy computólogo, estoy muy en contacto con matemáticos y sí veo la diferencia de pensamiento en el formalismo, en las prácticas. Incluso yo que llevé una clase con el doctor Quiroz, algunos de ustedes lo conocerán, él llegó a ser sinodal de quinta oportunidad de introducción a la programación para matemáticos. Y se dio cuenta del problema que se da porque es tan diferente la forma de pensar, es tanto el formalismo a veces, que él me contó un chiste. Cuando un matemático aprende a cocinar, lo primero que busca en Google es cómo demostrar que un huevo es un huevo. Sí. El enfoque es muy diferente y sí, además el enfoque, como estaba explicando, muchas gracias Manuel por tu comentario, además como estaba explicando hace rato, una cosa es lo que le enseñan a uno en la licenciatura, que es como pasito, 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 y otra cosa es lo que uno hace en un artículo de investigación. El ejemplo que ponía es un bebé que empieza a caminar, se tiene que agarrar a su papá o su mamá, que es el formalismo matemático para no caerse y no equivocarse, pero cuando haces trabajos de investigación, pues ya es como Usain Bolt. Todavía lo conocen, ya hace rato que no anda circulando por ahí, Usain Bolt, que durante muchos años fue el hombre más rápido del planeta, es un corredor jamaiquino, ¿no? Entonces, claro, pues el cuate suenan, ¿no? Es un corredor, suena el disparo y el cuate da unas zancadas que pues, increíbles, ¿no? Entonces sí, pues cuando tienes, publicas artículos de investigación, no andas demostrando pasito, 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 como en los ejercicios de la licenciatura, sino das grandes zancadas. En este caso, pues damos las ideas centrales, sin el formalismo, pero todas las ideas centrales con completo rigor, y eso debería ser suficiente para que los matemáticos entiendan y debería facilitar que los computólogos entiendan. Si en lugar de esto escribo para todo existe ¿no? Modus ponens, modus tollens, etcétera, pues los computólogos se me van a perder, ¿no? Y me parece como innecesario e inútil. Si el programa no existe, ok, muy buena pregunta. Si, Carlos Said, nada, me hace esta pregunta. Si el programa no existe, ¿cómo sabemos que el programa tiene esas salidas y no alguna otra salida con diferentes posibilidades? Bien, porque estamos suponiendo que... ¿Cuál programa? ¿X o paro? Carlos. Paro, gracias. Porque para demostrar este teorema, estamos suponiendo que el problema del paro es soluble. Y si es soluble, quiere decir que existe. Por eso definí qué cosa es ser soluble, qué cosa es algoritmo y qué cosa es resolver, ¿no? Supones que el algoritmo para el problema del paro existe, quiere decir que existe, primero que nada, un algoritmo que resuelve el problema del paro, ¿no? Eso quiere decir que recibe necesariamente como entrada un programa y una entrada. Eso por definición. Un algoritmo que resuelve el problema del paro tiene que recibir esa instancia específica para resolver. Y por definición tiene que responder o sí o no. No se vale decir, no tengo ganas, ¿no? Entonces ya no está resolviendo el problema del paro. No se vale trabarse, no se vale tardar un tiempo infinito en responder, no se vale ninguna otra cosa. Si es un algoritmo, tiene que parar siempre. Si resuelve el problema del paro, tiene que responder sí o no. Es solo un programa imaginario, es parte de la suposición del comentario. Sí, bueno, pero es una buena pregunta.
¿Cómo sabemos? Si no existe, ¿cómo sabemos que tiene esas características? Ah, bueno, porque estamos suponiendo que existe, contrario a lo que dice el teorema. Y para que exista, tiene que existir. Si el algoritmo resuelve el problema del paro. O sea, existir siempre termina recibir esto como entrada y no otra cosa, porque en eso consiste la instancia específica del problema del paro que se resuelve y responder sí o responder no, siempre. Tiene que ser así. Si no es así, no es un algoritmo o no resuelve el problema del paro o algo no se cumple, ¿no? Espero haber respondido. Es un poco intrincado a veces, entonces necesita uno como darle más pasaditas. Bien, ya está. Ya demostramos el teorema que dice que el problema del paro es irresoluble, pero todavía sigue teniendo comillas. ¿Por qué tiene comillas? Pues dijimos que lo íbamos a explicar al final, ¿verdad? Pues ya llegó el momento de explicar por qué este teorema no es un teorema, sino un teorema, como las vulcanizadoras, que seguramente venden cocaína o algo, porque si dicen vulcanizadora así, pues es que no es vulcanizadora, es otra cosa, ¿no? Este sí es un teorema, nada más que tal y como hemos argumentado hasta ahorita, no lo es exactamente, porque ningún teorema en matemáticas puede simplemente ser cierto por sí mismo. Todo teorema matemático vive en un mundo matemático específico. Hay un mundo matemático que se llama geometría euclidiana, y ahí hay ciertas cosas son ciertas, ciertas cosas son falsas, y hay ciertos teoremas, ¿no? Otro mundo matemático es la aritmética, y ahí hay ciertas cosas verdaderas, ciertas cosas falsas. El mundo matemático de la aritmética y el mundo matemático de la geometría euclidiana pues, son ajenos, ¿no? En un lado hablamos de objetos geométricos, círculos, rectas, puntos, y en otro lado hablamos de números solamente. Y en principio son completamente ajenos esos dos mundos matemáticos. Luego se vale juntar y decir, ah, la longitud de este es tal y la suma de esta longitud con esta longitud. Bueno, ya estás mezclando dos universos matemáticos, pero en principio son mundos completamente ajenos, el mundo de la aritmética y el mundo de la geometría euclidiana. Hay muchos otros mundos, el mundo de las funciones analíticas, el mundo de la topología, el mundo de la álgebra, el mundo de la álgebra abstracta, ¿no? Hay muchos mundos matemáticos diferentes que no tienen por qué, pueden coexistir en general, pero no tienen por qué coexistir. En general pueden ser completamente ajenos. Entonces, cada vez que decimos teorema, tenemos que decir en cuál mundo matemático estamos hablando. Un teorema no puede ser un teorema por sí solo y ya. Eso es... Ajá. Es el mismo comentario, pero se veía como si fuera nuevo. Entonces, un teorema no puede... El teorema de Pitágoras, por ejemplo. A cuadrada más B cuadrada igual a C cuadrada, ¿cierto? ¿Dónde es cierto eso? Bueno, pues eso les respondo. Eso es cierto en el mundo matemático que se llama geometría euclidiana, en donde uno estudia pues, las cosas como planas, y es donde el teorema de Pitágoras es absolutamente cierto. No es cierto en el mundo del álgebra abstracta, en donde uno estudia grupos, anillos, campos, espacios vectoriales, cosas así, módulos. Ahí no es cierto porque simplemente ahí no hay triángulos. Ni siquiera tiene sentido la frase. Tampoco es cierto en el mundo que se llama geometría riemanniana. Bueno, no es cierto más que como un caso límite. La geometría euclidiana estudia lo que ocurre en un plano o en el espacio, pero plano en un cierto sentido. Y la geometría riemanniana estudia lo que ocurre cuando el espacio es curvo. Exactamente, para allá voy. Dice Joel, bastará con formular los axiomas que lo componen para definir un teorema. Bueno, en este caso nos falta eso y no siempre basta con eso. Tienes que tener tu conjunto de axiomas que te determina. Para allá voy, un momento más abordo esa idea. Es exactamente para donde voy, Joel. Muchas gracias por tu comentario. Sí, entonces la geometría riemanniana estudia los espacios curvos, ¿no? Si ustedes quieren hacer geometría en un plano, pues la euclidiana. Pero si quieren hacer geometría sobre una esfera, pues ahí es diferente todo, ¿no? Por ejemplo, en una esfera, sobre la superficie de una esfera, ahí pueden hacer geometría, se llama geometría riemanniana, y pueden ser cosas más feas, curvas de muchas superficies, curvas de muchas maneras, pero por ejemplo en una esfera. Y ahí ustedes pueden definir lo que es una recta. Una recta es un arco de círculo máximo,
¿Qué quiere decir? Pues que no da la vuelta así en cortito, que si los dejaras seguir, daría la vuelta en una geodésica, regresaría al punto de partida y tendría el centro de la esfera en su centro del círculo. Eso es una recta aquí. ¿Por qué le querrías llamar recta a algo que no es recto? Pues porque, pues, ¿por qué no? Si tú vives en la esfera, pues es lo más parecido que tienes a una recta, ¿no? Entonces, ojo, porque en este espacio puedes tener una recta para acá y tener un ángulo recto aquí. Y luego puedes tener un ángulo recto acá y luego bajar por aquí y tener otro ángulo recto acá. Entonces, en la geometría riemanniana se vale tener un triángulo que sus tres lados sean ángulos rectos. Y si la longitud de estos, claramente la longitud de estos tres lados sería igual, ¿no? Tendrías 1 cuadrado más 1 cuadrado igual a 1 cuadrado por el teorema de Pitágoras, que es falso, ¿cierto? Porque todos serían catetos y todos serían hipotenusas, entonces A cuadrada más B cuadrada igual a C cuadrada, teorema de Pitágoras, pues sería eso, y esto pues no es cierto, esto es falso. ¿Por qué? Pues porque el teorema de Pitágoras vale en ese mundo matemático en el que vive, en la geometría euclidiana, y no en otros mundos matemáticos. Muy simple. Entonces, como bien dice Joel, para poder decir que un teorema es teorema, necesitamos especificar en cuál mundo matemático vive. Para poder decir que este teorema que está aquí es un teorema, necesitamos especificar en cuál mundo matemático vive. ¿Cuáles son los axiomas de ese mundo? Los mundos matemáticos se determinan por sus axiomas. Todo el mundo ha oído hablar de los axiomas, ¿no? Digo, aunque sean computólogos, seguramente les habrán hablado de los axiomas. Los axiomas son supuestos que se toman por ciertos y que construyen un universo matemático tan pronto son planteados. En el caso de Euclides, él presenta 5 axiomas y 5 nociones básicas, se llaman. 10 axiomas en total. Las nociones básicas son como más primitivas que los axiomas. Los axiomas son para Euclides. Los axiomas son cosas que tienen que ver con rectas y puntos, y los nociones básicas son cosas como más primitivas, como si dos cosas son iguales entre sí, si dos cosas son iguales a una tercera, entonces son iguales entre sí, por ejemplo. Eso es pues, la transitividad de la igualdad, ¿no? Si esto es igual a esto y esto es igual a esto otro, el primero y el último son iguales también. Eso es una noción básica de Euclides. Estas son cosas que previas a la geometría. Entonces sí, para poder quitar las comitas a este teorema necesitamos saber en qué mundo vive. No podemos nada más sacarnos supuestos implícitos de la manga y pretender que eso va a jalar. Y la razón por la que no podemos es porque es muy fácil. Si nada más te sacas supuestos de la manga cada vez que necesitas, pues tú ya para qué pruebas nada, supongo que es cierto, lo quieres probar y ya te acabaste, ¿no? Ya tienes una demostración. Eso es número uno. Y número dos, si nada más sacas supuestos implícitos de la manga, es muy fácil que tu conjunto de supuestos implícitos, a saber, a los axiomas, sean contradictorios. Esto lo descubrieron con gran amargura los matemáticos del siglo XIX, ¿no? Que finales del siglo XIX, con Poincaré, Cantor, etcétera, que la teoría de conjuntos de la época resultó ser contradictoria, porque todo el mundo se sacaba supuestos de la manga sin considerarlo mucho, sin prestarle suficiente atención, y tenían contradicciones cañonas. El mundo de las matemáticas estaba en severa crisis porque sacaban supuestos de la manga así nada más, bien padre, ¿no? Y como el teoría de conjuntos hablaba de conjuntos infinitos, y como nuestra experiencia cotidiana está muy alejada del infinito, pues nuestras intuiciones sobre el infinito eran muy malas. Entonces sacaban unos supuestos acerca del infinito, como estaban acostumbrados los matemáticos de la época a hacer, y ¡pum! Se estaba derrumbando, pues por lo menos la teoría de los conjuntos, pero en general las matemáticas estaban en una crisis tremenda. Hasta que llegó Cantor y dijo, no, espérense, ¿no? Cantor y Zermelo y Frenkel y todos ellos dijeron, ¿saben qué? Los axiomas son estos. Y no le muevan, porque ¿no? Ya le pensamos bien duro y me parece que no hay contradicciones. No han logrado probar que esté libre de contradicciones los axiomas de Zermelo y Frenkel. Y qué bueno, porque como recordarán, solamente uno puede demostrar el principio de no contradicción cuando es falso, ¿verdad? Entonces, bueno, desde entonces para acá tenemos ya más de 100 años, tirando a 150 años, que estamos utilizando más de 100 años, que estamos utilizando esos axiomas muy intensamente como fundamento de las matemáticas y no hemos encontrado más contradicciones como las que hubo en aquel entonces, ¿no? Entonces estamos razonablemente contentos y razonablemente satisfechos de que la teoría de conjuntos pues está libre
de contradicciones. Pero entonces, no podemos andarnos nada más sacando axiomas de la manga cada vez que nos da la gana. Porque es muy fácil producir contradicciones, mundos contradictorios así. Y en los mundos contradictorios soy Batman. Y no soy, ¿no? Entonces, no quiero ser tampoco. Entonces, no podemos andarnos sacando supuestos de la manga. Y entonces, alguna demostración como esta, de un teorema como este, pues más nos van a especificarlo. Y justamente sirve como un ejemplo de cómo es que se construyen estos universos matemáticos planteando axiomas, ¿no? Cómo es que se construyen. Normalmente muchos de los universos matemáticos que se construyen alrededor de la teoría de conjuntos, que es una teoría muy sólida, por esto que les expliqué, porque después de la crisis se fundamentó muy, muy cañón. Entonces, si tú partes de la teoría de conjuntos y dices, mi mundo en el que vivo es conjuntos, y a partir de ahí comienzo a construir cosas, pues ya, normalmente eso ya se considera que está bien, ¿no? Pero este teorema, en general, ¿dónde es válido? Podemos reducir la teoría de conjuntos y decir, bueno, usando teoría de conjuntos, defino algoritmo, y defino entrada, y defino cadena de símbolos, y defino programa, y defino dentro de la teoría de conjuntos, dentro de su lenguaje, usando sus teoremas, etc. Y entonces me queda una teoría que se mete dentro de la teoría de conjuntos, y ya con eso se considera como consistente. Para lo cual, tendríamos que hacer un montón de definiciones que hicimos, pero en lenguaje de teoría de conjuntos, que no hicimos, ¿verdad? Lo hicimos así nomás, en lenguaje llano, en lenguaje popular. Y eso, desde el punto de vista matemático, es un error. Desde el punto de vista computacional está bien, ¿no? Así hacen los físicos todo el tiempo. Los computólogos pueden hacer así también. Ellos tienen mucha experiencia con la computadora y basados en su intuición de su experiencia con la computadora pueden pues, sacar supuestos, pero no conviene hacerlo mucho porque es fácil obtener contradicciones. Entonces, podemos argumentar sobre estas cosas como si supiéramos qué son, pues por su experiencia previa, ¿no? Porque no define que es un programa, por ejemplo, pero nadie necesita que se lo defina, porque todo el mundo sabe que es un programa, ¿no? Entonces, o no. O a lo mejor nada más creemos saber que es un programa, ¿no? Bueno, pero el matemático requiere axiomas. El computólogo, pues no tiene broncas. Entonces, si no tienen broncas, se quedan ahí, pues ahí está. Pero entonces no es un teorema matemático. La abstracción de la que hablamos en el diagrama de acá abajo, la abstracción está incompleta. No están haciendo una abstracción hacia el mundo matemático, formal y riguroso. Están haciendo una abstracción hacia el mundo de las ideas. Están creando un modelo mental de la cosa, pero no están haciendo una abstracción completa hasta el mundo matemático. No necesariamente es malo, pero la ciencia normalmente procura hacer el camino completo hasta la abstracción matemática. Entonces, ¿en cuáles mundos es cierto este teorema? Bueno, es cierto en todos los mundos en donde todo lo que yo dije, todo lo que dije que hiciéramos, lo podemos hacer. Esta argumentación incluye un montón de supuestos implícitos. Vamos a ver cuáles son. Y esos supuestos implícitos son necesarios para que la argumentación sea válida, ¿no? Hay modelos de la computación en donde algunos de esos supuestos no son ciertos. En esos modelos de la computación, este teorema no vale. O a lo mejor vale, pero hay que encontrar una demostración diferente. Entonces, para que este teorema valga, todas las cosas que hice tienen que ser válidas en el modelo en donde quiero que el teorema sea verdadero. ¿Ok? No confundir el supuesto explícito de que el algoritmo paro existe de los supuestos implícitos que vamos a explorar ahora. Los supuestos implícitos son pues, los axiomas, ¿no? Es algo como previo al teorema y previo a la demostración. Este supuesto implícito, en cambio, explícito, que el algoritmo del paro existe, ese está ya dentro de la demostración. El modelo tendría que haber sido definido previamente con axiomas, son los supuestos implícitos que se usaron, y dentro de la demostración tengo, supongo, argumento, contradicción, ese es el esquema de demostración por contradicción. Entonces, ojo, el supuesto de que el algoritmo para el paro existe en la demostración, no es un supuesto implícito de los que estamos hablando, es un supuesto explícito que se utiliza en el esquema de la demostración. Es muy diferente. Los axiomas se supone que tienen que ir antes. Entonces, ¿cuáles son los supuestos implícitos? Pues vamos a ver. Ya voy a borrar la demostración. No voy a borrar la demostración porque necesitamos hacer eso, ¿verdad? Estamos referirnos a esa demostración para ver qué estamos usando. Entonces, supuestos implícitos que se usaron durante la demostración. Van a decir ustedes,
pues no usamos nada, pues nomás, ¿no? Lo que es lo que, cuando uno dice, pues nomás lo que es cuando uno ya no está distinguiendo el modelo de la neta, ¿no? Estás creyendo que lo que crees que es lo que es, y no necesariamente es lo mismo, como hemos argumentado una y otra vez, ¿no? Entonces, para que se den cuenta de la bola de supuestos implícitos que se están usando, hagan de cuenta que no saben qué cosa es un programa. Cuando yo digo programa, ustedes computólogos en su mayoría, y los que son matemáticos creo que como quieran programado un poquito, pues tienen ya muchas ideas, hay un bagaje cultural enorme acerca de qué significa ser un programa, ¿no? Pero imagínense que no tienen la menor idea de qué es un programa. Entonces saltan las dudas inmediatamente. Oye, ¿por qué hiciste eso? ¿Y por qué puedes hacer eso otro? ¿Y quién te dijo que podías? ¿No? Es más, hagan de cuenta que no estamos hablando de programas. Es una manera como muy rápida de darse cuenta de todos los supuestos que le está uno cargando a una palabra que no tenemos definida nosotros hasta ahora, ¿verdad? Como programa. Cambien la palabra. En lugar de programa usen otra, o en lugar de programa usen otra palabra. Usen una palabra que no existe. Jipijapa. Ahí está. En lugar de programa vamos a decir jipijapa. Entonces, imagínense que tenemos una jipijapa que siempre para. ¿Qué cosa es una jipijapa que siempre para, no? ¿Paran las jipijapas o no paran? ¿Por qué paran? ¿Cuándo paran? ¿No comen las jipijapas? ¿O corren? ¿O qué hacen las jipijapas? ¿Pueden parar o no parar? Órale, esa es una cosa. Agarran esta jipijapa y agarran otra jipijapa que duplica información. Entonces las jipijapas duplican información. ¿Cómo harán eso, no? Y además pastan por la llanura, ¿o qué más hacen las jipijapas? Y todo eso lo envuelve una nueva jipijapa que se va a llamar X. Entonces unas jipijapas pueden estar dentro de otras jipijapas. Eso es novedoso, ¿no? Entonces ya, no sé, pues será como que están embarazadas y luego dan a luz. ¿Me explico? A la hora que cambian una palabra por otra, se hace evidente toda la carga de ideas preconcebidas que uno tiene con esa palabra. Entonces, si no hemos definido un programa, pues no tenemos derecho, matemáticamente hablando, computacionalmente sí, claro, tiene sentido y tenemos derecho, pero matemáticamente hablando no tenemos derecho a decir nada acerca de eso. Entonces, todo lo que hicimos ahí tiene que poderse hacer en nuestro mundo en donde una jipijapa, en donde las jipijapas existen, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las propiedades de las jipijapas? Bueno, pues esas que he estado diciendo y otras, ¿no? Entonces, déjame anotar algunas. Por ejemplo, los programas, número uno, los programas reciben entradas. Aquí está este programa que recibe entradas, este programa que recibe entradas, ¿no? Es una característica de los programas. En un mundo donde los programas no reciban entradas, este teorema es falso. Existen modelos de la computación donde los programas no reciben entradas, porque son programas que se utilizan para generar cosas. Sin ninguna entrada, generan cosas. Generan llaves públicas o lo que sea, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para que sea un mundo en donde este teorema es válido, necesitamos programas que puedan recibir entradas. Los programas dan salidas o emiten, regresan, vamos a poner, es el término estándar, ¿no? Regresan. Regresan datos, salidas. Tienen entradas y tienen salidas. Déjenme escribir esto mejor. Regresan datos o... Vale, los programas tienen entradas, tienen salidas. Si en mi mundo eso no es cierto, pues mi teorema tampoco es cierto, porque no puedo hacer eso que estoy diciendo, ¿no? Las salidas de los programas se pueden usar como entradas para otros programas. Las salidas de este programa se están usando como entradas para ese otro programa. Si por alguna razón no puedo hacer eso, pues mi teorema ya no vale, porque eso que quiero hacer en mi construcción y mi argumentación, usar lo que no se vale en ese mundo. Ustedes les sorprenderá, pero cada una de las cosas que pongo aquí, existe un modelo matemático en donde eso no se puede hacer. Así es. Hay un modelo matemático, específicamente el modelo de
las máquinas de Turing no deterministas, en donde las salidas de unos programas ya no se pueden usar. Porque si la usas y la manipulas ya es un modelo diferente, ¿no? Y es crucial, además, para la teoría de NP-completez, justamente, de la que hablábamos ayer, ¿no? Ese modelo en particular es crucial para la teoría de NP-completez y es un modelo en donde las salidas de los programas ya, en ciertas situaciones, las salidas de los programas ya no se pueden reusar, ya no puedes manipularlas y hacer cosas adicionales con eso. Con las máquinas de Turing no deterministas, ¿ok? Entonces, insisto, todo esto es necesario para que mi argumento valga, ¿no? Porque si mi argumentación pasa por decir que mi abuelita tiene llantas, ¿no? Y no es cierto, pues entonces el argumento es inválido, ¿no? Si tu argumentación pasa por una zona y declara, afirma o usa algo que no es cierto, pues tu argumentación se vuelve inválida. Entonces necesitamos que todas las cosas que hicimos pasito a pasito se puedan hacer en este mundo. ¿Ya está claro? Bien, les sigo. 3, 4. Voy a borrar aquí, ya no lo vamos a usar. Los programas se pueden reciclar. Necesito poder reciclar el programa, si no, no puedo construir este programa X que quiero construir para llegar a mi contradicción. Hay modelos en donde eso no es cierto, modelos de la computación. Hay un modelo que se llama Straight Line Program, o sea, programa secuencial, lineal, en donde no se van en ciclos for ni ciclos while, que obviamente es un modelo de computación muy pobre y débil, que no es muy útil, pero es útil no para hacer programas, es útil para estudiar ciertos aspectos de la computación. Es un mundo en donde los programas no se vale que tengan ciclos for, ni while, ni nada de eso, nada más son programas que están como en línea recta. Un modelo de la computación. En ese modelo de la computación, este teorema es falso. Y así, cada vez. Entonces los programas se pueden ciclar, ¿no? Los programas pueden tomar decisiones, condicionar acciones, mejor dicho. Acciones condicionales. Si la respuesta fue sí, te enciclas. Caso contrario, paras y respondes que sí, es una condicional. Vaya, lo que se conoce como un if, ¿no? El programa tiene que tener, mi modelo de computación tiene que tener ifs, instrucciones ifs, para poder tomar acciones condicionales. ¿No? Me están poniendo un... William, gracias. ¿Esa es tu foto de portada, verdad? ¿O qué es? No, es que para hablar le pedía la palabra. ¡Ay! Bueno, dime. Si podríamos poner como uno de los supuestos que los programas pueden o no parar. Exacto, o sea, una es que se pueda enciclar, ¿no? Y otra es que pueda parar, claro, muchas veces, exacto. 6. Okay. Los programas, si no, pueden parar y no parar. Es muy, sí, chingón. Nunca había encontrado este supuesto implícito, fíjate, y he hecho esto muchas veces y nunca me he dado cuenta de esto en particular. Pues claro, si los programas siempre paran, todos, si las hippie-japas todas siempre paran, pues el problema, claro que es soluble, nada más pones return true y ya acabaste, es tu programa que resuelve, ¿no? O si nunca paran, pues nada más pones return false y también ya acabaste, ¿cierto? Entonces, es crucial que puedan parar y que puedan no parar los programas. Me interesa en particular estos dos que voy a poner a continuación, 7. La información puede ser duplicada. Si la información no puede ser duplicada, no podemos hacer esto. Si no podemos hacer esto, el argumento se cae. Entonces, esta es una condición necesaria. 8. Los programas pueden mandar llamar a otros. Y etcétera. O sea, le voy a poner aquí en puntos suspensivos. Largo, etcétera, ¿no? A veces
este ejercicio lo he hecho con más detalle o con menos detalle. Creo que la vez que más supuestos implícitos encontré 16, ¿no? Y con este nuevo, el número 6 que me acaban de brindar, serían 17, ¿no? Y seguro que hay más, ¿no? Y además, cada una de estas frases a veces requiere una definición adicional, ¿no? ¿Qué significa parar? ¿Qué significa duplicar? ¿Qué significa llamar? Mandar llamar, ¿qué significa, no? O sea, algunas de estas cosas, pues nomás estamos siendo claro que necesitamos todo eso, pero estamos usando de nuevo el lenguaje natural para referirse a ello con un montón de términos no definidos. Formalmente, ahorita te cedo la palabra, Joel. Formalmente sería mejor definirlo matemáticamente, porque ahí sí es inequívoco y muy poco, y no es ambiguo, ¿no? Cada cosa, y nos evitamos tener que estar usando palabras del lenguaje cotidiano que en general están cargadas de ambigüedades. Joel, dime. No. ¿No? Joel Pérez Guiraud, ¿no? Profe, tengo una pregunta un poco absurda. ¿Los programas pueden... aquí está. ¿Pueden parar y no parar a la vez? Pues no. Los programas... Bueno, tú te puedes inventar un mundo de la computación donde esto tenga sentido, ¿no? Y definirlo. A lo mejor, si tienes un programa que crea varias instancias de sí mismo, ¿no? Varios demonios, se llaman, varias instancias de sí mismos, que están atendiendo peticiones web o lo que sea, y una de ellas para y otras no, pues puedes considerar que el programa para y no para a la vez. Entonces los programas pueden parar o no parar. Un programa puede parar y, bueno, es que lo que estoy diciendo aquí es que puede ambas cosas. Ya te entendí. Los programas pueden parar. Vamos a dejarlo así. Gracias por observar. ¿Parar o no? ¿Cómo dices exactamente? ¿Parar o no parar? O no parar. Y le agregamos, y no ambas. Y no ambas a la vez. Y siempre solo una de las dos. Y siempre ocurre una de las dos. No se vale que haya una tercera cosa. ¿No? Sí, es de nunca acabar. Si ustedes le escarban, está súper lleno de supuestos. ¿No? Esto. Y cada cosa que escriben, pues luego tiene términos nuevos que requieren explicación a su vez. Entonces es un problema. Por eso, si ustedes quieren hacer esto por eso se hace matemáticamente, porque la teoría de conjuntos es una cosa súper sólida y sobre eso comienzan a construir. Y por eso utiliza uno conjuntos y tuplas, ¿no? Y, ¿cierto? Conjuntos de tuplas y tuplas de conjuntos, porque todo eso está dentro de la teoría de conjuntos. Y ahí ya sabemos qué significa tupla. Y ya sabemos qué significa conjunto. Y está todo súper bien establecido, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer en lo sucesivo con algunos de los modelos anteriores? Pero a la hora de conectarlo con el mundo real, dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la computadora que tengo enfrente? Con la jipijapa que tengo enfrente. El algoritmo, computadora. Desde esta perspectiva, programa y computadora y es medio lo mismo todo, ¿no? Da lo mismo que el programa. Ese es otro supuesto muy importante, por ejemplo. Para que esto sea válido, necesitamos que los programas se puedan codificar como datos para que puedan utilizarse como entradas. Que los programas se puedan codificar como datos para que puedan utilizarse como entradas. Esto no siempre fue así. Las primeras computadoras, pues eran, ya saben, ¿no? De relés, ¿no? De electroimanes. Y eso es lo que era la computadora y eso es lo que era el algoritmo. Meter a una computadora como dato para otra computadora era completamente absurdo. Una computadora es un objeto físico, un algoritmo era un objeto físico. Tú alambrabas, a mí no me tocó, pero sí sé, ¿verdad? Tú alambrabas tu computadora para hacer una cosa nueva cada vez. Alambrar quiere decir conectabas los alambres adecuados para que esta computadora que estaba llena simplemente eran puros relevadores. Hiciera una cosa o hiciera otra, o sumara o restara. Y entonces ponían los alambres de una manera y ahora hace esto y ahora hace esto otro. Entonces la computadora y el algoritmo eran lo mismo. Y no había manera de agarrar una computadora que era un objeto físico o un algoritmo que era un objeto físico y alimentarlo como dato a otra computadora, ¿no? La noción de agarrar un programa y almacenarlo en memoria, agarrar un programa que es una sucesión de datos, caracteres, símbolos, números binarios, como lo quieran ver, agarrar un programa y almacenarlo en la memoria de la computadora para usarlo a partir de ahí, correrlo, compilarlo, simularlo, etcétera.
es una idea que se le ocurrió a alguien, no es algo como es una idea que se le ocurrió a von Neumann, ¿no? Es lo que se llama el modelo de von Neumann. El modelo de von Neumann es decir, los programas ya no los vamos a hacer conectando alambres, porque qué friega hacer eso. En lugar de eso, vamos a hacer programas simplemente escribiendo información en la memoria y luego vamos a ejecutar ese programa leyendo esa información y haciendo operaciones según qué es lo que está escrito ahí. Esa es una idea genial. Otro genio de la computación de von Neumann, ¿no? Se escribe Neumann. Y como es alemán, se pronuncia Neumann. Yo no sé alemán, pero sé eso. Neumann von Neumann, así como lo escribió Manuel. Exactamente, gracias. Y es von, así pronuncian ellos la B, y Neumann, así pronuncian ellos la EU, es OI, porque es otro idioma, ¿no? Y por favor no digan Newman, porque Newman es otra cosa. Neumann es un apellido alemán y Newman es un apellido británico, gringo, ¿no? Del mundo angloparlante. Significan lo mismo, significan nuevo hombre, en ambos casos. Pero bueno, el apellido del señor es Neumann, ¿no? No le cambien, por favor. Bien, entonces, es cosa de no parar y no parar, ¿no? Pero no es el punto. El punto es, puta, qué cantidad de cosas, supuestos implícitos hay aquí, ¿no? Y eso es una cosa que es un teorema, que es de algo muy concreto acerca de algoritmos. Ahora imagínense el mundo real en el que vivimos todo el tiempo cuando hablamos con personas, qué cantidad de supuestos implícitos hay en cada frase que intercambiamos con las personas otras. ¿Y a poco será cierto que mis definiciones de lo que significa, ¿no?, ser éticamente correcto o, ¿no?, o lo que significa hacer daño a alguien, o lo que significa ser amigos, o lo que significa el amor? ¿Ustedes creen que todas las personas tienen la misma definición en sus cabezas, en sus modelos del mundo? Pues para nada, ¿no? Cada quien tendrá su propia definición. Y cuando interactuamos con amigos y con novias o lo que sea y decimos cosas, estamos pensando que nos entienden lo que estamos diciendo, pero más probablemente no. Eso me he enterado en terapia recientemente. Duplicado. Que dice, ¿cuál es la palabra del punto número 7? No alcanzo a leer. La información puede ser duplicada. Esa es la palabra. Uy, algo pasó aquí. Sale, duplicado, información, eso, gracias. Entonces, sí, cuando uno va a terapia sistémica se entera de que no, pues que cada quien tiene sus propias definiciones en su cabeza de las cosas y que no coinciden en general. Entonces, cuando uno dice X, el otro interpreta algo enteramente diferente, y según mi terapeuta, la mayoría de los conflictos se deben a la incomunicación, a la diferencia entre las definiciones que las distintas personas tienen en sus cabezas. Interesante, ¿no? Y este ejercicio nos ayuda para darnos cuenta de eso. Pero, específicamente quería llegar a esas últimas dos, a la 7 y a la 8, porque cualquiera de ellas, ya voy a borrarlas más, es un ejercicio nada más, para que se den cuenta de que, hay un montón de supuestos ahí donde creíamos que no había nada, pues hay. Y podemos seguir y seguir, hay muchos más. Pero me interesan esos dos, concentrarme en el 7 y en el 8. Así que voy a borrar los demás, porque quiero decir algo más, y el tiempo, tenemos poco tiempo, así que lo digo rápido. Ya los convencí de que el problema del paro, de que el problema del paro es irresoluble, de que no se puede resolver con computadora. Este teorema, ¿será que se aplica al mundo real? ¿No? Si ¿podemos duplicar información en el mundo real? Pues agarro string copy, ¿no? Sí puedo. ¿Podemos que unos programas manden a llamar a otros programas? Pues lo hacen ustedes todo el tiempo, ¿no? Sí podemos. ¿O no? ¿Podemos todo lo demás en el mundo real? Pues sí, pareciera al menos. Y si todos esos supuestos implícitos valen, que son como los axiomas que determinan el mundo en el que se viven las cosas, entonces el teorema tiene que ser verdadero y por lo tanto tiene que ser verdadero en el mundo real, ¿no? Es como la idea. Pero ahí es donde les quiero hacer ver lo siguiente. Este supuesto implica matemáticamente que la memoria es infinita. Porque si no, no es cierto que puedo duplicar información. Si tengo 1 GB de RAM o 1 TB de disco,
y la información que tengo ya ocupa un giga o un tera, ya ocupa toda la memoria disponible, ¿cómo le van a hacer para duplicarla? ¿Podría enfocar la pizarra un poco más cerca para otra clase? Sí, seguro, puedo hacerlo ahora. Ahora tenía que escribir mucho y por eso, ¿qué tal ahí? ¿Mejor? La vez pasada, ¿sí? ¿Qué tal? ¿No? La vez pasada vi un reflejo aquí horrible que ahora no está y por eso cambié de posición para que se pudiera ver esto. Déjame acabar porque se me acaba el tiempo. Creo que esta posición es mejor así. Hoy hay mucho menos brillo, está un poco más nublado. Pero sí, me pueden decir que por favor haga cambios, ¿no? Cuando necesiten. La hipótesis de que siempre, siempre, siempre se puede duplicar información implica que la memoria es infinita, o al menos ilimitada. Que no, a lo mejor no tienes infinita, pero si necesitas más, consigues más en el momento. ¿Por qué? Pues porque si tu dato que quieres duplicar ya ocupa toda la memoria, pues ¿cómo las puedes duplicar? Ya no puedes, ¿no? Ah, y esto que está aquí es falso, ¿no? No es cierto en las computadoras reales. Ah, entonces tenemos un teorema que vale en unos mundos matemáticos, vale en el modelo de la máquina de Turing, vale en el modelo de la máquina RAM, pero estrictamente hablando, el argumento no vale en el mundo real. Por eso les decía yo que una cosa es que tengan un teorema que es absolutamente cierto en su mundo matemático y otra cosa es que sea cierto en el mundo real y que por eso la labor del científico es explorar que también ese modelo se ajusta a la realidad que me interesa ver, ¿no? Este otro supuesto de acá, por sí solo, también implica este otro de acá, que un programa puede mandar llamar a otros programas. ¿Por qué? Pues porque la hipótesis es que este programa existe, ¿no? El algoritmo para paro. Pero si este algoritmo es gigantesco y ya ocupa el tera completo, el disco, el giga completo en RAM, ¿cómo le hago para hacer un programa más grande que lo contenga si ya ocupé toda la memoria disponible? Pues no puedo, ¿cierto? A menos que la memoria sea ilimitada. ¿Qué eso significa que estrictamente todo programa usa memoria? Bueno, para empezar, en el modelo de von Neumann, el programa está almacenado en memoria. Entonces, si tu programa está almacenado en memoria y lo quieres duplicar, pues necesitas tener memoria suficiente para poder hacerlo. Necesitas memoria suficiente para que el programa quepa en memoria, en primer lugar. También, a lo mejor el algoritmo del paro existe, pero no ocupa ni un giga, ni un tera, ni un peta de memoria, sino un hexa de memoria, un exabyte de memoria. O más, 10 a la 10 a la 10 a la 100 bytes. No nada más no cabe ninguna computadora actual, sino que no cabe en el universo, ¿no? Aún si pudieras almacenar información en cada partícula subatómica. Entonces, qué chido que exista el algoritmo, suponiendo que fuera el caso, pero no te sirve en la práctica, ¿no? No lo vas a poder meter en ninguna computadora, ni presente, ni pasada, ni futura, ni nada, ¿cierto? Entonces, ojo, o sea, una cosa es que la memoria no nada más es finita, sino muy finita, ¿no? La memoria de computadora es finita, y si el algoritmo requiere una cantidad inmensa de memoria que no cabe en el universo, pues no vas a poder nunca tenerlo, usarlo, mandarlo a llamar con su rutina. Pero este punto en particular, en los programas pueden mandar a llamar a otros con sus rutinas, implica que la memoria es infinita, o al menos limitada. Porque si no, si este programa ya ocupó toda la memoria de tu computadora, ya no puede ser el programa X, que todavía es más grande y lo incluye. ¿Cierto? Bueno, con esto acabamos la introducción, con esto acabamos el problema del paro, con esto acabamos con los modelos y ahora sí, espero, la próxima clase empezamos a hablar de lenguajes y autómatas finitos deterministas, que es el primer modelo que vamos a estudiar y que es de memoria finita. Memoria infinita, pues no es cierto, ¿no? En el mundo real. Entonces, ¿qué tan cierto es este teorema? Pues se considera muy cierto, pero ustedes piensen. Nos vemos mañana a las 10. Que tengan un buen día. Gracias, Gracias, profesor. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Bye, bye, bye.